¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Domingo 30, 11, casi un punto, con un minuto de esta mañana. Connie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional en una semana donde el caso convenio sigue complicando al gobierno. Ya costó otra autoridad, ¿cierto? Supimos, ¿cierto?, de la salida de la subsecretaria de las Culturas. También por el caso convenio vamos a estar hablando de ese tema. Exactamente. Ya son 2 subsecretarios, 3 seremis, los subsecretarios con Andrea Gutiérrez ahora. Y no parece detenerse hasta aquí la cantidad de polémicas que van saliendo, ya sea por convenios, que no está muy claro la finalidad, la forma en que se entregaron, como en materia de robos de 1 o 2 computadoras en distintas reparticiones públicas. Porque siguieron esta semana el robo de computadoras en reparticiones públicas y no sabemos todavía quién está detrás. El ministro Giorgio Jackson siguió e insiste en que al menos en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, es sospechas. Él habla de sospechas, vuelve a hablar de sospechas. Vamos a estar con la ministra del Interior, Carolina Toa. Y en el caso de la Subsecretaría de las Culturas, no solamente hay una baja, una renuncia, sino una petición de sumario de parte del presidente de la República. Bueno, vamos a estar con la ministra del Interior, Carolina Toa, pero también vamos a estar con el gobernador regional del Biobío, que tiene el caso, por lo menos, que ha generado más polémica durante esta semana, el llamado caso Lencería, podríamos decir. Pero no es el único al cual tendrá que responder, porque vamos a conversar con Rodrigo Díaz desde el Biobío. La semana también en que se dio a conocer la encuesta CEP, ¿cierto? Con el Partido Republicano como el partido que más adhesión, que más interpreta a los ciudadanos, salió como el partido mejor evaluado, y también con las figuras mejor evaluadas y las peor evaluadas. También tendremos eso en nuestro panel. Aquí comienza Estado Nacional. En ninguno de ellos, ahora como en el pasado, se exigieron boletas de garantía. Eso, desde el punto de vista de la buena gestión de los fondos públicos, aunque no sea una exigencia normativa, el gobierno considera que es un error. Que no se le exija una garantía a la empresa o la fundación con la que se trabaja es algo francamente inaceptable, y lo que está haciéndose por esa vía es poner en peligro los recursos de todos los chilenos. Esta es una de las irregularidades principales que hay en todo un sistema. Desde el 2019 no se exigían boletas de garantía y otras cosas más no se exigían. Se siguió el sistema que había cuando se transfería recursos del Estado al municipio. Ese mismo se aplicó a estas entidades, algo irregular que lo estamos modificando, que va a cambiar. Inaceptable que se hayan celebrado convenios con fundaciones al nivel de lo que aquí se ha hecho y hoy día el Estado no cuente con garantías mínimas para exigirles que devuelvan la plata. A pesar de que no existan boletas de garantía, la obligación de devolver los recursos una vez que se deja sin efecto el convenio se mantiene, y el Ejecutivo va a valerse en los tribunales y en todos los órganos respectivos de todos los derechos que nos asisten para que esos recursos se reintegren. Bueno, de toda esa polémica vamos a hablar con nuestro panel de invitados. Empezamos a saludar. Tenemos 2 diputados y 2 senadores en la mesa de conversación de hoy. Diputada Gael Llomas, de Convergencia Social, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. A su lado el senador Juan Luis Castro, bienvenido, senador del Partido Socialista. Al otro lado el diputado Juan Antonio Coloma, de la UDI, ¿cierto? Y aquí el senador Rodrigo Galdea, de Renovación Nacional. Bienvenidos los dos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, ahí adelantamos algunos de los temas de los cuales vamos a hablar, pero yo quiero partir por poner en la mesa la salida, la renuncia de la subsecretaria de las Culturas, ¿cierto? Andrea Gutiérrez, que es como después de la salida de 3 seremi, 2 es la segunda subsecretaria que sale por el caso convenios, y además en este caso no solamente se le pide la renuncia, sino que también el presidente instruye un sumario administrativo. Ella es independiente, Andrea Gutiérrez, pero cercana al Frente Amplio, así se la digamos, define. Así que quiero partir por la diputada Gael Llomas. ¿Qué le parece esta nueva baja que tiene el gobierno por el caso convenio? Da la impresión de que esto no se detiene. O sea, primero, lógicamente estos hechos son lamentables. Yo creo que en eso también la acción del gobierno no ha sido dejar pasar. Al contrario, se toman definiciones inmediatas. Pero da la impresión que aquí, por ejemplo, se reacciona después del oficio presentado por los diputados de Renovación Nacional a la Contraloría para que investigue, digamos, dos traspasos de plata entre la subsecretaría y la Corporación de Desarrollo de Santiago, donde ella trabajaba antes. Claro, ahora, yo sí creo que es importante Entonces, ¿aparece el gobierno como reactivo o no?
No, yo creo que ante los hechos el gobierno ha tenido una actitud de no dejar pasar y de poner la probidad por delante también como un parámetro para lo que viene, que suena una alarma que tiene el senador, para generar un... Claro, me está poniendo el tiempo. Claro. No, para no dejar pasar y también para... Porque estos son mínimos, ¿cierto? Son mínimos que no solamente debería tener este gobierno, ni tampoco algunas autoridades, ¿cierto? Deberíamos tener un acuerdo en esta materia y por eso además no solo se ha señalado la revisión de estos convenios en particular en donde hay cuestionamientos, sino de tener un parámetro distinto en esta materia y por eso se genera esta comisión, ¿cierto?, de probidad en donde se van a plantear propuestas que nos permitan avanzar y no quedarnos simplemente en el hecho a hecho o revisando, ¿cierto?, cada uno de los casos en cuestión. Senador Galilea, usted es el presidente de la comisión o miembro de la Comisión de Cultura, miembro, ¿cierto? Así es. De la Comisión de Cultura del Senado, por lo tanto, conocía, me imagino, aquí a la subsecretaria y conoce lo que está ocurriendo al interior más enfocadamente al interior del Ministerio de las Culturas. ¿Qué le parece la salida de la subsecretaria? A ver, el tema de la salida de la subsecretaría de Cultura es parte de la problemática de convenios y de funcionarios, de importantes funcionarios del gobierno, que no hicieron la pega como correspondía. Nosotros creemos en la colaboración pública-privada, pero evidentemente que tiene que tener marcos y muy fundamentalmente, además de marcos legales, marcos éticos. La salida de Andrea Gutiérrez creo que caía por su propio peso. Los diputados de Renovación Nacional hicieron la denuncia y el gobierno reaccionó. Pero aquí quiero llamar la atención... ¿Es un problema ético lo de Andrea Gutiérrez? Es un problema... ¿O podría haber algún, digamos... Quiero llegar simplemente hasta el problema ético. Pero aquí quiero hacer ver un punto que es muy complejo, que nace del propio gobierno. Junto con pedirle la renuncia a la subsecretaria Gutiérrez, Irina Karamanos saca una declaración respaldándola, diciéndole que es lamentable que la gigante de Andrea Gutiérrez tenga que salir del gobierno. Eso es una cosa que la gente no entiende. De hecho, yo mismo no entiendo. Si el gobierno está viviendo una crisis gigante, absolutamente gigante, que ha puesto en duda toda la legitimidad del gobierno, del mecanismo del Estado para asignar recursos, y sale una subsecretaria, no puede salir alguien tan importante como Irina Karamanos diciendo qué pena que una gigante como Andrea Gutiérrez tenga que abandonar el gobierno. Esos son los dobles discursos que no ayudan, a mi juicio, en absolutamente nada. O uno marca la línea o uno no marca la línea. No puede estar aquí y allá al mismo tiempo. Senador Juan Luis Castro, quiero que comente esto, pero quiero sumarle, usted tuvo una frase muy dura ayer en Mega. Dijo, esto es un escándalo de marca mayor. Me da vergüenza enorme, una vergüenza enorme estar apoyando este gobierno. ¿Confirma sus dichos? Es una afirmación dura, lo admito, sí. Y tiene que ver con un sentimiento de mucha frustración de sentir que en estos días 13.000 millones de pesos se transfirieron ilegalmente, según dice la Contraloría. Una señorita Polisi en Concepción iba a comprarse ropa interior y iba a restaurar en lujoso después de arrendar una fundación y sacarle dinero al gobierno regional. Y una subsecretaria que era incumbente, digámoslo, con una fundación que firma los convenios, es sumariada y hecha. ¿Cómo me voy a sentir yo? Pero me he sentido indignado. Se está mezclando los casos, sí, Juan Luis. Sí, sí, o sea, sí. Creo que es importante porque... Estoy señalando el ambiente sí. que estamos viviendo, perdona, pero eso no quiere decir que yo le haya quitado el respaldo al presidente o siga votando a favor de los proyectos del gobierno. Pero dijo que le da vergüenza apoyar a este gobierno. ¿Cómo no hacer eso una quitada de piso de respaldo? Yo lo que transmití es mi sentimiento de indignación y frustración enorme. Que mi gobierno, que sigo respaldando, tenga estos errores no forzados, estas situaciones graves, estas desprolijidades infinitas, estas autolesiones infligidas directamente a sí mismo y no se pueda contener de mejor forma el control de daño sobre esto. No está en duda mi respaldo al presidente Boric, lo dije también en esa entrevista, ni lo que voy a seguir haciendo al respecto, pero creo que esto no lo imaginamos. Yo no imaginé que íbamos a estar en un escenario como este. Yo solo puntualizar en algo. La declaración de ilegalidad de los convenios por parte de Contraloría, de los 26 convenios, son casi todos de gobiernos regionales, no del gobierno central, no de nuestro gobierno. Entonces solo te lo planteo porque me parece que no es justo mezclar dentro de las responsabilidades, que es necesario que se asuman, pero acá cada uno asume las responsabilidades que les corresponde. Y en este caso son los gobiernos regionales los que deben responder. Yo mismo, si me permite
precisar también a Gael, que tengo un gran respeto y Sí, cariño. yo también, pero no. Solamente precisar lo siguiente. Sí, senador. Por la misma razón que hemos dicho, lo que aquí se ha señalado, no debe el gobierno Senador, seguir vamos, es insistiendo. que necesitamos arreglarle su micrófono. perdón. Y es muy importante que se escuche bien lo que usted está diciendo. O sea, pero mire, le van a entrar a mí. Entonces, mientras le arreglan el micrófono, quiero preguntarle al diputado Coloma. Sí. Su postura frente, bueno, porque efectivamente, ya pusieron el tema sobre la mesa, lo que la Contraloría dijo fue que declaró. Primero, la Contraloría ha revisado hasta el momento solo 34 convenios. Exacto. Estamos hablando de 34, o sea, bastante poco en todo el universo. Y de ellos, el 85%, o sea, la mayoría, no cumplen con estándares legales y deben anularse. De esos son 29 contratos. Y de los 29 objetados, 22 corresponden a una gobernación regional que es de Los Lagos, ¿cierto? Liderada por el gobernador Patricio Vallespín. Pero hay la mayor parte, como dice la diputada Yoman, corresponden a convenios de los gobiernos regionales, que son electos, digamos. Exacto. De manera no dependen del gobierno. Diputado. Sí, varias cosas. Primero, cuando uno escucha al senador Castro, obviamente, escuchar a un senador socialista decir que le da vergüenza apoyar a su gobierno es duro. Yo me imagino la sensación que debe estar teniendo. Cuando la Contraloría declara ilegal 29 de 34 convenios, demuestra que aquí hay algo mucho más profundo, que no es simplemente la mala ejecución de algunos contratos. Aquí, a mi entender, hay un verdadero modus operandi a través del cual se fueron creando muchas fundaciones para sacarle plata al Estado. Porque lo grave es que la Contraloría solo puede revisar cierto nivel de convenios. Los convenios que realizó a través del MIMBU, principalmente a través del gobierno en forma directa, como se parcelaban los contratos, no pasaban ni podían pasar por Contraloría. Entonces, por ejemplo, el caso más patético, el caso de Democracia Viva, es un caso que la Contraloría no hubiese podido ni siquiera revisar. Y así como eso, hay decenas. Entonces, la sensación que uno le va quedando primero es, la gente dice, ¿hasta cuándo vamos a aguantar que se hayan creado fundaciones que tenían por finalidad, a mi entender, muchas de ellas, no todas, muchas de ellas, defraudar al Estado y saltarse la Contraloría a través de las parcelaciones de los distintos contratos? Es indignante. Lo que ocurre con la subsecretaria o la ex subsecretaria de Cultura es ni más ni menos que le asignó cientos de millones de pesos a la pareja de su jefe de gabinete. Eso es una de las denuncias, porque no es la por la cual oficiaron los diputados de Renovación Nacional de Contraloría. Pero eso es gravísimo. Sí. Porque así como eso, uno empieza a ver ahí, aparentemente, tráfico de influencia del DESDE. Pero son una seguidilla de hechos, de contratos que están no solamente en los gobiernos regionales, que también hay, sino que en parte importante del gobierno al interior. Y sobre todo, y con esto termino, que, ¿para qué andamos con cuentos? Se conocían entre ellos, eran prácticamente todos del mismo partido político fundante del Frente Amplio, donde uno dice también la protección del gobierno hacia Giorgio Jackson es total. Entonces se van sacando subsecretarios, se van sacando serenios, pero pareciera que aquí hay un intocable. Y ojo, y no lo decimos nosotros. Yo no he escuchado al senador Castro, ¿para qué decir de Fidel Espinosa y de muchas otras personas del oficialismo que en privado te dicen, creo que esto ya no aguanta más? Sí. Senador, si ahora vuelva, ya tiene el micrófono bien instalado. Quería precisar que, siendo muy acertado lo que dice Gael, sin embargo, me parece una contradicción que el gobierno hoy patrocine un proyecto que está en la Cámara de Diputados, que apunta a la descentralización y que saca del radar a todos los gobiernos regionales respecto a sus transferencias de fondos, a partir de darles capacidad de endeudamiento, a partir de permitir que haya transferencias a privados de manera indiscriminada, con facultades descentralizadoras extremas. En ese sentido, yo lo que pido es que estas 8 propuestas, aquí están, hace un mes atrás fue el Contralor al Senado, fue a la Cámara de Diputados, propuso 8 cosas que son directas, las menos de leyes, las más son de instructivos fiscales. Aquí los gobiernos regionales tienen mucho que decir, pero también el gobierno central, porque está dando oportunidades fuera de esa torre de control, que es el dinero, cómo se gasta, cómo se garantiza, cómo se rinde para que no haya estos escándalos de probidad. En ese sentido tenemos toda una responsabilidad. Ya, o sea, lo que usted también plantea, senador, por cierto. Claro, en la ley de presupuestos. Ya, exactamente. O sea, lo que usted plantea es que a la luz de estos resultados, de lo que está haciendo la Contraloría, no se le debiera dar mayor independencia ni mayores
recursos? Porque una de las críticas que han hecho todos los gobernadores es que no tienen facultades, no tienen suficientes recursos, por lo tanto... La ruta del dinero. ¿Dónde es el propósito final que va a llegar ese dinero? ¿Qué garantías de que me cumplan? ¿Qué rendición de cuentas va a haber? ¿Cuál es la ejecución que se está haciendo? Eso es lo que hoy día no hay y no podemos dejar esa compuerta abierta desde la Contraloría, que es la única entidad que nos puede fiscalizar al Estado. Ese es el punto. Ahora, en el caso, dice Gallo-Más, esto, claro, la mayor parte de esas medidas no son legislativas, ¿cierto? Pero lo que sí es responsabilidad de la Cámara de Diputados, por ejemplo, es que se anunció la creación de una comisión investigadora por el caso Convenio y no ha pasado nada con esa comisión, no se ha ni siquiera formado, diputada. Bueno, tenemos ¿Cuál es la explicación? ese tema de las comisiones investigadoras también tiene que ver con la cantidad de comisiones investigadoras y la poca priorización también que tienen los parlamentarios a la hora de presentarlas. Y lo planteo así porque tenemos un problema entonces de esto no es prioridad, eso se anuncia para decir hacer el algo. gesto y finalmente... No, para todos sabemos, nosotros sí es prioridad, perdón que lo diga. Para nosotros sí es prioridad las comisiones investigadoras. Para nosotros también es importante que se avance en todas las investigaciones que se propone hacer la Cámara de Diputados. Yo creo que en eso lo importante es que se pongan de acuerdo, están las reuniones de comité para ponerse de acuerdo respecto a la agenda en materia de las comisiones investigadoras. Yo solo respecto al punto de las gobernaciones regionales, hay un proyecto de ley, que es el que presenta el Ejecutivo, que llegó de acuerdo, ¿cierto?, con las gobernaciones regionales para avanzar en un objetivo que es la descentralización. Ese proyecto de ley actualmente está respecto a las rentas regionales, que en algún momento se llamó así el proyecto, luego fue cambiando de nombre, pero que sin embargo tiene ese propósito. Estamos en un proceso, en una mesa técnica de discusión para llegar a un acuerdo, en donde lógicamente todas estas materias van a estar sobre la mesa para construir una propuesta que dé garantía en probidad, pero que también avance en descentralización. O sea, ambas cosas son logrables. Y a objeto también de la ley de presupuesto, lógicamente también tenemos que revisar. Y lo último como punto, respecto al ministro Jackson. Yo creo que uno puede cuestionar, uno puede tener también propuestas contributivas a la hora de hablar de la probidad, pero acusar del ministro de estar directamente involucrado en el robo de computadores, o también, ahora que lo planteas, de haber estado involucrado en lo que sucedió con la Fundación Democracia Viva, es de una irresponsabilidad que no tiene parangón. Ustedes presentaron, y te lo digo a ti porque firmaste esa carta que se presentó al presidente de la República, adjudicándole participación y responsabilidad penal a un ministro. ¿Cuál es la tamaña irresponsabilidad de la cual ni siquiera se hacen cargo, Constanza? Porque cuando se les plantea, no piden disculpas como bancada, porque la firmó toda la bancada, y ni siquiera se retractan respecto a este tema. Yo creo que hay que tener un mínimo de decencia cuando uno hace este tipo de acusaciones, y en esto creo que la UDI merece tener decencia hacia el ministro, pero sobre todo porque el ministro es una autoridad del Estado. Diputado Coloma, responda, hágase cargo de la famosa carta. Yo creo que Giorgio Jackson es una mochila gigantesca y pesada para el gobierno, y es una mochila para poder avanzar en mayor diálogo y conversaciones entre gobierno y oposición. Lo es. Creo, o mejor dicho, me parece muy difícil que el ministro Jackson no haya tenido idea de ninguna fundación. Lo encuentro imposible. Pero no tiene ninguna prueba, pero no tiene ninguna prueba. Perdón, eran todos los miembros de Revolución Democrática, los seremis que eran cercanos a él, los subsecretarios que eran cercanos a él, las fundaciones creadas por cercanos a él. No me vengan a decir que nadie conocía, o que dentro de Revolución Democrática ni la propia Catalina Pérez hubiese conocido que su pareja tenía una... Porque eso es lo que pretenden instalar, que aquí nadie sabía nada. Entonces, lo segundo, me impacta esta sensibilidad que le aflora de repente cuando ustedes llamaban a quemarlo todo, cuando ustedes buscaban la refundación de Carabineros, cuando ustedes presentaban acusaciones constitucionales en contra del presidente de la República, y ahora les baja una cosa a la piel, con eso les puede decir nada. Yo creo que aquí no es que no se le pueda decir nada, no se le puede adjudicar un delito sin pruebas. Lo del ministro Jackson es mucho más grave, y lamentablemente mantiene el presidente, el ministro Jackson en el gobierno por ser su amigo. Quérellense, presenten las querellas. He presentado 4 querellas. Pero hacer acusaciones. He presentado 4 querellas. Un segundito. En Antofagasta, en el Maule, en Biobío y en la región metropolitana. En las 4 estamos pidiendo citar a declarar al ministro Jackson.
en las no 4. Es lo mismo, Entonces, ¿sabes no lo que pasa? Es lo mismo que querellarse en contra del ministro porque no tienen pruebas. Yo te escuché cuando tú hablaste. ¿Sabes lo que termina por pasar? Que aquí yo no entiendo esta desesperación del Ejecutivo por salvar a Jackson, por proteger al que quizás fue el niño símbolo de una generación que lo venía a cambiar todo. Y eso es lo que la gente está aburrida, porque lo que yo siento que hay es que la gente al final del día dicen ¿dónde está la plata? ¿A dónde se la llevaron? ¿Quién se la llevó? Por eso hay ¿Cuánta investigación en curso. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que el gobierno, y con esto termino, el gobierno no se ha querellado. El gobierno no ha sacado a ningún ministro. Y lo que uno ve al final del día es una protección de este gobierno a un cierto grupo que fue fundado por Giorgio Jackson. Esto no es verdad. Juan Antonio Colba, vamos a ir con el senador Galilea, pero solo una pregunta, porque sobre el punto de la carta, ¿usted sigue sosteniendo los mismos dichos que se aparecen en la carta? Me estoy refiriendo a las imputaciones, porque le hicieron imputación de delito, pese a que Guillermo Ramírez hizo todo para tratar de interpretar y decir que no, que le estaban, sacando en cara la responsabilidad política, no, pero la redacción, que tal vez estaba mal hecha, pero la redacción de la carta, hay una imputación de delito al ministro Jackson. Sí. ¿Usted mantiene esos dichos, mantiene esas 2 líneas, un poquito más, 3 líneas de la carta? Nosotros hicimos una carta que tenía una finalidad política, donde creemos que lo que el Ministerio de Desarrollo Social debió haber estado siempre dedicado era cuidar particularmente esa caja fuerte, que era particularmente la caja fuerte que tenía los antecedentes que se tenían que investigar. Eso es, entonces aquí lo que se pretende establecer, hay que reconocerlo. Aquí, mire, si el ministro Jackson se quiere querellar contra la bancada de la UDI, que lo haga, no lo ha hecho. No debería ser necesario presentar una querella para reconocer que cometieron un error. Es que lo que pasa al plantear es que nosotros hicimos una crítica política y la... No, esto no era una crítica política. Una crítica política no era una y la crítica mantenemos. política. Y la mantenemos. No era una crítica Hicimos una crítica política. Estaban a imputándole, un mal ministro y la mantenemos. Imputándole un delito y Sigan participación defendiendo a Giorgio en Jackson, delito. si yo entiendo que es parte de lo que mira, tienen que hacer. Independiente de eso, uno puede hablar de la gestión del ministro, que fue lo que se hizo en la acusación constitucional cuando se presentó, que se cayó porque no tenía sustento jurídico. Ok, pero acá no estamos hablando de que les caiga mal, de que cuestione su gestión o incluso cómo reaccionó frente a estos hechos. No, le están imputando la participación en un delito y lamentablemente no se retractan. Vamos a poner una pausa en nuestra mesa de debate. Vamos a la vuelta de la entrevista que tenemos con la ministra Toá. Volvemos con el senador Galilea, que quedó comprometida la palabra también, y el senador Castro. Matías, vamos contigo. Bien, Core, muchas gracias. Sí, tomamos contacto con la ministra del Interior, Carolina Toá, que está en el centro de Santiago, en el GAM. Ministra, muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días. Entendemos que está ahí en el contexto del lanzamiento del himno de los Panamericanos. Bueno, cuéntenos qué está sucediendo allí. Y una pregunta que surge de inmediato es, ¿cómo estamos en los tiempos en los Panamericanos y en la organización? Bueno, hoy día es una jornada larga, es un encuentro que está lleno de deportistas, pero es un encuentro también cultural. Ahora están actuando los Power Peralta, en un rato más viene Princesa Alba, pero la coronación del acto de hoy es la presentación del himno de los Panamericanos. Sí. Ese es el motivo, digamos, de esta convocatoria. Y la verdad es que con los tiempos hemos tenido varias reuniones últimamente con el ministro. Hay bastante seguridad de que las obras de infraestructura están andando bien, van a estar listas a tiempo. La corporación, después de los cambios que se hicieron con la llegada de Harold Mike Nichols, también ha ido regularizando todas las cosas que tenía retrasadas, y hay bastante también entusiasmo con el trabajo que se está haciendo ahí. Y creo que ya empieza a verse, ¿no?, a percibirse este clima preparatorio de los Juegos, que va a ser un hito que nos cuesta dimensionar lo que va a significar tener en nuestro país todos estos deportistas, estas disciplinas, este encuentro en que van a venir miles de personas de toda la región, y nosotros vamos a ser anfitriones y también competidores, ¿no? Entonces también los chilenos vamos a estar ahí apoyando a nuestras figuras de las distintas disciplinas. Creo que va a ser una jornada muy hermosa, y además incluye, después de los Juegos Panamericanos, donde actúan, o sea, participan en distintas disciplinas personas con distintos tipos de discapacidad. Entonces va a ser casi 2 meses, digamos, que vamos a estar en esta dinámica deportiva. Creo que va a ser muy bueno para Chile, lo necesitamos. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted dice que en materia de las obras entonces vamos a llegar a tiempo. ¿Y qué pasa en materia de seguridad
¿cuánto es el despliegue de carabineros que se va a necesitar para, de alguna manera, asegurar, ¿cierto?, ambos eventos, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, considerando que hubo toda una polémica acerca de si se podían hacer o no eventos masivos como conciertos, etcétera, durante este periodo? Porque hay una tensión de la cantidad de carabineros que se van a necesitar para todas las cosas. Efectivamente, a ver, hace ya muchos meses está funcionando una serie de mesas de trabajo en torno al tema de los juegos. Por ejemplo, hay una mesa sobre el tema turístico. Entonces, cómo se prepara el sector turístico para recibir a las visitas, los hoteles, los atractivos turísticos, cómo darle información a los turistas, etcétera. Y una de esas mesas es la mesa de seguridad. En esa mesa se han estado viendo no solo las dinámicas propias de los recintos donde va a haber competencia, sino también los distintos lugares donde va a circular el público, las dinámicas que se provocan con las policías, que son fuertemente demandadas en los eventos masivos, y como parte de eso estuvo esta evaluación, ¿no?, en un momento de la capacidad que había de atender los eventos y al mismo tiempo otro tipo de convocatorias masivas, sobre todo en esa época hay muchos conciertos que están programados. Después de hacer un trabajo en conjunto con Carabineros, las productoras, el Ministerio, se llegó a la conclusión de que todo lo que estaba programado se podía realizar y que para cada nuevo evento masivo que fuera, digamos, solicitada autorización, iba a ser necesario hacer un análisis muy detallado, porque lo que no podemos hacer es desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Entonces, que nos suceda que tengamos convocatorias masivas sin la seguridad adecuada y por lo tanto pongamos en riesgo a las personas. Al final se ha encontrado un buen equilibrio y va a haber que hacer un trabajo muy arduo en los próximos meses para que ese equilibrio no se rompa y la seguridad de los juegos no se haga a costa del resto de la ciudadanía o de otros eventos que se estén realizando. Para eso hemos estado trabajando arduamente, para que los juegos sean bonitos, sean bien organizados y también sean seguros para el público que participa. Ministra Toá. También hay una dimensión bien importante, perdón que agregue, pero ya que estamos en esto, hay una dimensión muy importante que también se ha estado trabajando respecto al aeropuerto, ¿no?, y a la llegada de las visitas internacionales y cómo hacerla fluida, porque vamos a tener en poco tiempo una entrada muy masiva de gente y eso tiene que hacerse con buenas condiciones de seguridad, pero también con un buen servicio para que no haya larguísimas esperas, incomodidades. También esa parte se ha estado preparando hace varios meses ya. Ministra Toá, sin duda que los Juegos Panamericanos van a ser un momento de encuentro y útil para una sociedad que está tensionada. Está tensionada por las crisis políticas que han ocurrido y queremos entrar de lleno a preguntas de ese tipo porque nos hemos enterado en las últimas horas de la petición de renuncia a Andrea Gutiérrez, la subsecretaria de las Culturas. ¿Por qué el gobierno le pide la renuncia a esta subsecretaria? Bueno, es muy sencillo. Desde la repartición que ella encabeza, se firmaron 2 contratos para financiar actividades que están ligadas a la Corporación de Desarrollo de Santiago y ese era su antiguo empleador. Entonces, eso es algo que no debiera hacerse. Cuando una persona viene de un empleo anterior, hay que buscar que se inhiba de tomar decisiones que dicen relación con esa institución y ella en esto cometió un error. No está en cuestión el convenio ni que las actividades se hayan hecho. Lo que genera la dificultad es que ella antes trabajaba en esta corporación que está, Corporación de Desarrollo de Santiago, se llama una corporación vinculada al municipio de Santiago. Y esa es la razón por la cual ella se aparta del cargo, asumió plenamente el error, no hay en esto una disputa con ella, ella reconoce que no estuvo bien y que se equivocó. Claro, pero no solamente se le pide la renuncia, ministra, sino que además se pide por parte del mismo presidente un sumario administrativo. ¿Hay aquí entonces una posibilidad de que haya falta algún delito o estamos hablando solamente de faltas a la probidad? O sea, el error, digamos, del que usted habla es solamente no haberse, digamos, inhibido y haber puesto además en su declaración de patrimonio e intereses que trabajó en esta corporación y no haber participado en esta asignación de recursos? ¿O podría haber algo ilegal? No, o sea, los elementos que hay hasta ahora son exclusivamente que se firmó un convenio con una institución que era el antiguo empleador de la ex subsecretaria. No hay en este momento ningún otro elemento y el sumario se hace porque es lo que corresponde. Cuando hay una irregularidad administrativa, no es necesario que haya un delito. O sea, los sumarios se refieren a irregularidades administrativas. Cuando hay sospechas de delito, lo que se hace es que se denuncia a los tribunales, ¿no? Los sumarios no investigan delitos, investigan temáticas administrativas.
Perdón, ministra Toá, además de su empleo anterior que omitió ella en su declaración y que es imprudente o un error, como dice usted, está la entrega de recursos cuantiosos, bastante millonarios, a la pareja de su jefa de gabinete. Entonces ahí podría haber un conflicto de interés, o a juicio de ustedes no se produce. No, es que, bueno, si hay sumarios probablemente van a ver eso también, pero en el caso de que usted menciona, esos recursos los asigna un consejo, ¿no? Una instancia en la cual participan distintas personas, y entiendo que el sumario tendrá que ver esto con detalle, ¿no? Pero que en esas sesiones en que estas asignaciones se hicieron, la subsecretaria no fue parte, no participó. Pero el mismo sumario va a encargarse también de mirar estas temáticas de este otro asunto. Ahora, en el caso del convenio al ex empleador, es nítido que ahí hay una falta. Entonces, por eso en eso no hay ninguna duda y por eso se aceptó que ella renunciara y ella también reconoció el error. Ministra, es algo lamentable, quiero decir, que no debiera pasar, pero cuando pasa, se ha hecho lo que se debe hacer. Ya, y hablando de lo que se debe hacer, ¿es prudente o políticamente correcto, cierto, una buena señal que mientras el mismo presidente está pidiendo un sumario administrativo en contra de la ex subsecretaria de las Culturas, su pareja Irina Caramanos salga a defender públicamente a la subsecretaria? Dijo: lamento profundamente que la gigante Andrea Gutiérrez tenga que seguir otro rumbo. ¿Es prudente? Es que yo creo que todos lo lamentamos. Ella no está diciendo que estuvo mal su salida, está diciendo que la valora. Y creo que las personas que son valiosas cometen errores a veces. Pero la está saliendo a apoyar mientras le piden la renuncia. El propio presidente está pidiendo un sumario administrativo. ¿Cómo se entiende? ¿No es por lo menos una señal rara? Yo personalmente no lo leo así. Yo leo que muchas veces las personas se equivocan, incluso personas valiosas, incluso personas que hacen aporte desde su cargo. En algún minuto hay que tomar la decisión difícil de pedirles que se aparten. Incluso personas que pueden hacer una gran contribución, a veces en otra cosa toman una medida incorrecta y tienen que dejar de hacer esa contribución. Y creo que ese es el caso de la subsecretaria, y creo que tenemos que aprender a pensar en esos términos. Las cosas no son blancas o negras, los seres humanos nos equivocamos, y cuando nos equivocamos no se transforman en demonios, se transforman en personas que se equivocaron y no dejan de tener por eso valor o haber hecho un aporte o haber hecho un buen trabajo. Pero es una medida sana en este caso y además necesaria, porque hay una falta ya reconocida, que ella no continúe en el cargo, independiente de que se pueda tener una valoración de su aporte y de su persona. Algunos detalles, ministra, que nos pueden ayudar a completar la imagen de lo que está ocurriendo. Primero, ¿por qué la salida es a partir de mañana y no en el momento en que se comunicó? Que puede ser un detalle que usted lo explique. Y lo otro, ¿ustedes estaban al tanto desde cuándo de esto de la subsecretaria? ¿El ministerio, el ministro lo sabían, se lo habían informado al gobierno? Porque esto parte aparentemente por un oficio de la bancada de Renovación Nacional. Sí, esto se supo el día viernes. El día viernes llegó la noticia a La Moneda, por lo menos. No se sabía antes, pese a que se ha estado mirando cualquier situación que amerite, ser observada, esto nunca se identificó. ¿A La Moneda o al ministerio? Se supo el viernes e inmediatamente se tomó la decisión. ¿Por qué a partir del lunes? No lo sé, me imagino que es por el horario en que esta decisión se tomó, que fue a última hora de la tarde. Y por eso al próximo día hábil, el lunes, supongo. La verdad es que no conozco ese detalle, Matías, no quisiera hablar más de las cuentas. Pero no tiene ninguna implicancia práctica. Claro, pero quizás ¿sabes lo que puede tener que ver? Lo que puede tener que ver es que como se va a instruir un sumario, los sumarios solo se pueden instruir cuando la persona todavía está en el cargo. Entonces, para iniciar administrativamente el sumario era necesario que todavía no estuviera cursada la renuncia. Claro, pero ¿no debiera haberlo sabido lo que está pasando el ministro de las Culturas? Por supuesto, no quisiera que todo se supiera, pero no se sabía, no se había identificado este problema. Ministra, se supo el viernes. Ya. Ministra, usted habla de errores, ¿cierto? Diciendo todos podemos cometer errores, pero a esta altura los errores, si asumimos que todos son errores, ha costado la salida de 3 seremi, en el caso convenio, 3 seremi del gobierno y 2 subsecretarias. ¿Se están cometiendo demasiados errores o algo más está haciéndose mal por parte del gobierno? No creo que sea todavía el momento de hacer como una balance. Todavía estamos conociendo las distintas situaciones que hay, tomándoles el peso. Quizás muchas de ellas al final terminen no siendo nada, no lo sabemos. Lo que es importante, creo yo,
es que a diferencia de otras situaciones que uno ve en casos de este tipo, es que de manera inmediata, cuando se han visto indicios de irregularidad bajo el mando de una autoridad, se han tomado medidas. Y por eso estas personas han salido. Apenas ha habido indicios de que bajo su actuación se tomaron decisiones que son cuestionables. Y por eso el número alto. En otras reparticiones uno ve que se dice hasta que no se demuestre y no esté el último elemento que establece una responsabilidad, no se toma ninguna decisión. Aquí ha sido al revés. Cuando hay una autoridad que bajo su mando, bajo su conducción, se tomaron decisiones que están en cuestión del punto de vista de la probidad, se define apartarlas del cargo, y por eso esta cantidad de personas, que tampoco es tan alta, pero quiero decir, es importante, porque cuando se dice que el gobierno no ha tomado medidas, el gobierno sí ha tomado medidas. O sea, cada autoridad que ha tenido en cuestión sus decisiones ha sido sacada del cargo. Todos los elementos se han entregado a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, que recién escuché en el panel que se dijo que el gobierno no se ha querellado. El gobierno ha invocado lo más alto que puede hacer en materia de ir a la justicia, que es involucrar al Consejo de Defensa del Estado y decirle, darle todos los antecedentes para que el Consejo se querelle, que es, digamos, el órgano más eficaz para perseguir responsabilidades en los tribunales. Además ha instruido sumario, además ha entregado todos los elementos a la Fiscalía. Es parte de la proactividad. Y quizá a veces al final pueda verse esto una sobrereacción, no importa. Lo importante es que hubo reacción, no hubo pasividad y no hubo defensa corporativa. Ministra Carolina Toá, usted dice un alto número de funcionarios que han tenido que dejar sus puestos, pero también en cuanto a dinero, los montos son impresionantes, ya sea a través de gobiernos regionales, que no dependen del gobierno, son autónomos, o ya sea subsecretarías, en fin. Los números son muy impactantes para la ciudadanía, que no necesariamente todos hacemos la diferencia de dónde viene cada uno. Sí se ve mucha liviandad, mucha frivolidad o mucha irregularidad en algunos casos para entregar dineros públicos que bien sabemos que tienen un costo alternativo alto, que pudieran estar siendo enfocados y gastados en personas que lo necesitan con mucha urgencia. ¿Usted siente que lo que ha ocurrido, estos 85% de los casos que ha revisado la Contraloría se han decretado ilegales? ¿Estamos hablando de casos aislados? ¿O estamos hablando definitivamente de una forma de actuar en que se está acostumbrando la política en Chile? Usted como máxima autoridad política del gabinete, ¿cuál es su análisis? A ver, mi análisis, Matías, es que tenemos una manera de analizar estas situaciones que creo que es poco, digamos, ve poco el fondo de los asuntos y se deja mucho llevar por el escándalo. Cuando uno mira por qué llegamos a esta situación, la historia es bastante nítida en sus elementos, con el objetivo de involucrar a fundaciones y corporaciones que son organismos mucho más flexibles en su gestión y que tienen un halo de confianza pública, porque como son fundaciones, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, o sea, son instituciones que no persiguen ganar plata, sino aportar en algún ámbito. Entonces el Estado hace mucho tiempo está haciendo colaboración con la sociedad civil y en algunos casos la ha hecho de manera muy amplia, por ejemplo en los campamentos, porque los campamentos le cuesta mucho invertir al Estado. Como el campamento por definición es un ámbito donde hay mucha irregularidad, se está ocupando un terreno que no es propio, se tienen instalaciones eléctricas a veces informales, las casas sin duda alguna no tienen ningún tipo de los requisitos que se pide para la política pública. Entonces a través de corporaciones y fundaciones es mucho más fácil actuar. Y como estas instituciones tienen un halo de prestigio en la sociedad, porque están ligadas a no la búsqueda del lucro, sino más bien al aporte, digamos, con un interés benéfico, de beneficencia. Entonces, ¿qué es lo que hizo esto, que se han aprovechado, ministra? Perdón, es que déjame terminar, Matías. Es que, ¿qué es lo que causó esto? Que por mucho tiempo, y esto pasó por varios gobiernos, esto no es un tema de este gobierno, esto empezó en gobiernos anteriores y se expandió muy fuertemente, sobre todo en el gobierno anterior, porque se empezó a aplicar estos convenios de grandes sumas de dinero para trabajar en los campamentos. Se hizo con esta lógica, ¿no? Estas instituciones son confiables y aquí necesitamos meter a la sociedad civil porque el Estado no puede. Entonces, el acento estuvo en eso y no en tomar todos los resguardos. Y hoy no está pasando la cuenta eso, porque al no haber suficientes resguardos, se empezaron a colar dentro de las fundaciones, nuevas fundaciones hechas con un afán ya más de ganar la plata o de hacer operaciones políticas, y los controles eran insuficientes porque había mucha confianza. No, mucha confianza en que instituciones sin fines de lucro son confiables. Bueno, ¿qué ha mostrado esto? Que muy sin fines de lucro será, pero hay que tener controles más estrictos.
que muy sin fines de lucro serán, pero una organización puede ocupar esa personalidad jurídica para un objeto distinto. O sea, estar como simulando que es una fundación, en realidad tener otros objetivos. Entonces ahora se están apretando los controles. Y lo que hizo la Contraloría ahora es generar observaciones, todavía no ha declarado ilegales esos convenios, lo que pasa es que hizo observaciones a convenios que antes se observaban menos, se dejaban pasar de manera mucho más, digamos, con menos requisitos. Ahora está poniendo más requisitos y eso es correcto, porque la experiencia nos ha mostrado que pueden ocuparse mal estas formas de colaboración y esa puerta hay que cerrarla nítidamente, pero entender también por qué pasó. La historia que nos llevó hasta acá es esa. Ministra, dos cosas que solamente puntualizar. Usted dice, claro, no es que haya dicho que son, la Contraloría los analizó solamente, dijo que debían ser anulados, o sea, que son ilegales, que no cumplen con los mínimos estándares legales y que deben anularse. No es que haya que revisarlos o cambiarlos. Y lo otro es que usted dice... porque está pidiendo... Sí. Porque, Connie, es que lo que pasa es que, mira, este tipo de convenio es similar a todos los que se han hecho históricamente. Hoy la Contraloría pide un estándar más alto y me parece bien. Me parece bien, porque la historia nos mostró que así como se estaban haciendo, se prestaban para situaciones que no queremos. Entonces ahora habrá que hacer convenios con otro estándar y eso es un aprendizaje. Enhorabuena. Ya, ministra, y sobre la subsecretaria y la renuncia a la subsecretaria, también un punto para ponerle sobre la mesa. Usted dijo que se había sabido, que ustedes se habían enterado el viernes, pero ya el miércoles fue publicada la noticia donde al menos la primera parte, los convenios por 208 millones de pesos que firmó la subsecretaria de la Cultura con la ONG de la pareja del entonces jefe de gabinete, eso salió publicado el miércoles de la semana pasada y después apareció el oficio de los diputados de Renovación Nacional. ¿Usted sigue sosteniendo que antes del viernes ni la Moneda ni el ministro de las Culturas supo nada de esto? ¿Ni les pareció raro, ni se pusieron a mirar? Perdón, lo que se supo el viernes es lo que ocasionó la renuncia de la subsecretaria, que son los convenios con su ex empleador. Los otros temas se sabían de antes, pero no ameritaron esa decisión porque no, fue una decisión, como le explicaba yo, que la hizo un consejo y en el cual ella no participó. Entonces no se veían los problemas que se vieron el viernes en este otro tema. Ya, aclarado el punto, ministra. Lo del viernes fue lo que ocasionó su renuncia, no lo anterior. Y hablando sobre lo del viernes, el senador Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, ¿cierto?, de su gobierno, que está aquí en el panel, hay que decirlo, dijo ayer y ahora reforzó sus dichos aclarando que sigue apoyando el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero dice que esto es un escándalo de marca mayor, esto después de la noticia de la renuncia de la subsecretaria, y dice que a él le da vergüenza, una vergüenza enorme estar apoyando al gobierno. ¿Qué le responde usted al senador Juan Luis Castro? No, yo no respondo, yo solamente voy a decir que hay distintas maneras de actuar ante las dificultades. Una es darles cara y buscar soluciones, otra es echarse a un lado, poner los ojos en blanco y escandalizarse. Cada uno decide cómo actúa ante los problemas en política. Yo personalmente creo que como gobierno hemos optado por ese primer camino, hacerle frente a estos problemas, buscar soluciones, tomar medidas, no poner los ojos en blanco, sino ponernos manos a la obra. Y respecto de la vergüenza, personalmente estoy muy distante de esa sensación. ¿Usted no sintió vergüenza por nada? Perdón, Matías, estoy muy distante. Este gobierno ha logrado, mientras hacía el ajuste más grande de las últimas décadas del presupuesto público, tomar medidas en apoyo a las personas para que la pobreza no subiera, como venía subiendo antes, sino que bajara. Este gobierno logró que en la encuesta CEP 3 veces más personas, el triple de personas, considere que las políticas públicas van en ayuda o están orientadas a los intereses de la población. Ese es el gobierno para el que yo trabajo y en ese gobierno hay personas que cometen irregularidades, se enfrentan, se les sanciona, se investiga, se entregan los antecedentes a los organismos responsables. ¿Ha sentido en todos los últimos casos, los últimos escándalos del último mes, 2 meses, personalmente vergüenza en algún momento usted y ha tenido que poner la cara porque es su trabajo político y así es la política? ¿Ha sentido vergüenza en algún momento? O sea, esa no es mi actitud ante los problemas en política. No, mi actitud es buscar soluciones a los problemas. Yo no le pregunté cuál es su actitud, es mirarlos tal cual. No, porque uno puede actuar, pero también puede sentir. No, sí, por supuesto. Y yo lo que siento cuando veo una cosa como esta es preocupación. Y me activo para resolver. Yo nunca en ningún momento he sentido vergüenza de ser parte de este gobierno. Ministra Carolina Toá, esta semana
se conocieron nuevos robos de computadores en reparticiones públicas o intentos de, ¿cierto? Ya son varios, además del robo al Ministerio de Desarrollo Social. Y el ministro Giorgio Jackson dijo que en el caso del robo de computadores a su ministerio hay algo sospechoso. Quiero saber, ¿cuál es la sospecha que tiene el gobierno? ¿Tienen algún antecedente de quién está detrás? Si es un modus operandi, si hay alguien que está queriendo o perjudicar al gobierno o, digamos, no sé... Tapar evidencias. Claro, o tapar evidencia. ¿Hay alguna sospecha por parte del gobierno de quién está detrás de esta seguidilla de robos de computadores a las reparticiones públicas? No, ninguna, y en el gobierno no vamos a alentar ninguna teoría conspirativa. A ver, quiero decir, el ministro Jackson cuando dijo eso, primero no le imputó nada a nadie, ni acusó, ni levantó ninguna teoría. Lo que hizo fue expresar una sensación que además todos tuvieron en esa primera hora. Quiero recordar que incluso el fiscal nacional dijo, esto no es un delito común. Sí, pero esto lo dijo recién, esto lo dijo ayer me parece. Ayer lo dijo. Repitió lo del primer momento. Repitió lo de la sospecha. Entonces, evidentemente no le imputó nada a nadie, pero me imagino que hay una sospecha, hay una teoría, ¿o no? O sea, yo no tengo ninguna teoría y soy ministra del Interior. Sí. La teoría que tengo es que este es un modus operandi que están teniendo las bandas criminales, que han descubierto que cuando se llama a los servicios de seguridad haciéndose pasar por la autoridad, la gente se intimida, se asusta, no quiere llevarle la contra al general, al coronel, al ministro, porque hemos tenido robos en que se hacen pasar por generales, en que se hacen pasar por coroneles y que se hacen pasar por ministros. Entonces, como les ha funcionado, lo repiten. Esa es mi teoría, personalmente, y es la que tenemos en Interior, que nos dedicamos a este negocio que es perseguir los delitos, ¿no? Entonces, la teoría que tenemos es esa, que aquí hay un modus operandi criminal que ha funcionado y cómo ha funcionado lo han replicado. Además, se han dado cuenta que las empresas de seguridad que están instaladas en muchas reparticiones no están haciendo bien su trabajo y por lo tanto van ahí donde ven fragilidades, digamos. Es bastante obvio. Cuando funciona una forma de cometer delitos, la replican porque puede resultarle. Esa es mi interpretación, por lo menos. Puedo entender la subjetividad de que mucha gente diga, pero ¿cómo? Pero personalmente soy muy contraria a las teorías conspirativas, salvo que no tenga elementos, que haya realmente encontrado algún antecedente concreto, pero así por especular, creo que no nos hace bien y creo que en Chile nos extrapolamos en hacer de todo conspiraciones y en general la mayoría de las veces no las hay. Las cosas son más simples de lo que parecen. Por último, la encuesta CEP de esta semana ubica al Partido Republicano como el partido con más adhesión, o que la gente siente más cercano, o con más, no sé, una vez se puede hasta proyectar un voto, no sé. ¿Cómo analiza eso usted? Y además que usted es la figura de la oposición mejor evaluada. ¿Tiene en la cabeza, porque no estamos tan lejos, una candidatura presidencial? Del oficialismo sí, no de la oposición. Del oficialismo. Sí, del oficialismo. Dije oposición, disculpe. El que me dijiste, la figura de la oposición. Disculpe. Por favor. No, a ver, primero, sobre el Partido Republicano. A ver, creo que llevamos un buen tiempo en que las fuerzas políticas que se ubican fuera y, digamos, se dedican a torpedear a quienes están tomando las decisiones, tienen mucho favor de la población. Han sido de distintos signos, hemos pasado de un sector a otro por largo tiempo en este fenómeno y eso es en gran parte producto de que la política no logra resolver y genera frustración. Entonces la gente va a buscar siempre afuera, digamos, en la alternativa más crítica, una respuesta. Por eso es tan importante para todos los sectores políticos, si queremos darle estabilidad a nuestro sistema y no transformarnos en esos países donde los partidos aparecen y desaparecen de elección en elección, que empecemos a ponernos de acuerdo en los temas relevantes de la ciudadanía. Hemos hecho un esfuerzo gigante, pese a que muchas veces hemos sido boicoteados por hacer eso en seguridad. Hemos logrado hacer eso y hemos salido adelante de cosas muy complejas y muy difíciles en la agenda de gobierno, por ejemplo, con el royalty o con el salario mínimo, que son cosas que eran muy improbables llegar a acuerdo. En pensiones es importante que pase lo mismo, en materia tributaria que pase lo mismo, en una agenda de crecimiento. En la semana vamos a tener noticias sobre eso, en la modernización del Estado, porque eso es lo que le permite a la ciudadanía ver que el sistema político funciona. Y yo creo que gran parte de lo que pasa con el Partido Republicano no es muy distinto de lo que pasó en un momento, por ejemplo, con la lista del pueblo. O sea, las personas van y encuentran respuesta en el más crítico de todos. Lo que pasa es que el crítico tarde o temprano tiene la responsabilidad de tomar decisiones, como hoy día le pasa al Partido Republicano, que está a la cabeza del proceso constituyente.
¿no? Entonces la gente empieza a ver ahí ya la persona, el grupo actuando, no solamente criticando. Y ahí todos nos quedamos cortos. Entonces hay que salir de ese juego. Llevamos mucho rato en eso, que es unir y venir, que avanzamos poco. Y respecto a la evaluación personal, a ver, yo diría solo una cosa. En este cargo que estoy yo, estoy permanentemente expuesta a tomar decisiones difíciles, muchas veces entrar en debates que son complicados. Si uno empieza a tomar la gestión de la responsabilidad que hoy tengo, pensando en esas cosas, pierde la prioridad de su misión y de su tarea. Porque empieza a calcular demasiado lo que hace, lo que no hace, lo que dice, lo que no dice, y empieza a poner otras prioridades y no las que me mandató el presidente. Así es que de esa manera voy a seguir trabajando y yo espero que la ciudadanía lo siga valorando, lo siga respaldando, pero con el norte de que hagamos bien la pega que está hoy día bajo mi cargo. Ser la ministra, participar en la jefatura del gabinete, encabezar las políticas de seguridad, los temas de migración, o sea, no es ni siquiera precandidata. Que son... No, pues soy ministra. No, pero no ¿qué? Soy precandidata, soy no, ministra. Pero la alcaldesa de Providencia es alcaldesa y ella dice, bueno, si llega el momento llegará y no hay que esquivar el bulto. ¿Usted bueno, podría pero hacer lo no es mismo? muy distinto. Si llega el momento, no ha llegado. Lo que yo puedo decir claramente, ese momento no ha llegado. Estamos en otra cosa en esta etapa y creo que es muy, la verdad, es bien raro esto, porque empezaron estas preguntas el año pasado, cuando yo venía asumiendo, llevaba un mes en el Pero cargo, no nos vamos en a un sorprender. gobierno que todavía no cumplía un año. Pero es que el gobierno no tenía ni un año, entonces ¿cómo podemos estar haciendo cálculos de una elección que falta tanto, que vamos a dar tantas vueltas todavía entre medio? Entonces, ¿para qué no perdamos tiempo en eso? Ministra, la tenemos que despedir por una pregunta, la última y cortita. El Partido Demócratas está pidiendo y haciendo un llamado al presidente Gabriel Boric a hacer un cambio de gabinete. Dice la senadora Jimena Rincón que pide ajustes en sus equipos prescindiendo de la amigocracia para asumir como corresponde las responsabilidades políticas profundas. ¿Qué le responde? Nunca cuando una dirigente político con experiencia cree que es bueno un cambio de gabinete, hace esas declaraciones en la prensa. Nunca. Carolina Tobar, ministra del Interior, la dejamos ahí en esa fiesta de los Panamericanos. Muchísimas gracias por recibirnos, que esté muy bien. Buenos días. Gracias. Muchas Hugh gracias. se despide también. Muchas gracias, ministra. Además que somos canal oficial de los Juegos pues. Panamericanos y Parapanamericanos, así que estaremos transmitiéndolo todo. Exactamente. Bueno, Volvemos vamos a la mesa de vamos a la debate. mesa, sí. Adelante, Matías. Sí, pues ya aquí estamos. Ya lo presentó la CONE, así que seguimos. ¿Qué le pareció la respuesta que le dio el ministro Tobar? Yo le tengo mucho respeto a la ministra porque es la jefa del gabinete. Yo no soy de derecha ni soy opositor al gobierno, pero no me voy a cansar de decir que a mí me escandaliza y me irrita que dineros públicos salgan de distintos lugares despilfarrados, ya sea por quienes reciben o por quienes autorizaron esos dineros, sea en regiones o sea en el gobierno central, mientras todavía en este país alguien tiene que hacer bingos y beneficios para conseguir un medicamento. Por ejemplo, la ley Ricarte Soto. Yo pregunto eso, porque aquí se habla del dinero hacia arriba, pero la frivolidad tiene que ver también con cómo se están ejecutando las cosas. Ella tiene un rol y lo está cumpliendo muy bien, lo reitero. Yo no voy a cambiar mi respaldo al gobierno, pero yo sí tengo derecho a indignarme, a avergonzarme de ciertas prácticas que ocurren en materia de probidad, que son las que hoy día creo que no se han frenado suficientemente. A propósito de los dichos del ministro Tobar, estoy libre que quiera comentar algo. Senador Galilea, ¿es propio de una oposición o es prudente, o es atinado, o es productivo pedir renuncia de ministros? ¿No es acaso esa una facultad? ¿Y quienes son partidarios del presidencialismo no están torpedeando una facultad exclusiva del presidente de la República, que es armar sus equipos de gobierno? Yo creo, Matías, que en esto hay que volver a situar las cosas. Y yo creo que viene por lo que el senador Castro acaba de decir. El tema convenios es un tema de defraudación masiva en el que ya seremis y subsecretarios han tenido que salir del gobierno. Esto no es algo menor, no es una crisis menor. Y tiene un trasfondo ético gigante. Gigante. Cuando uno ve convenios cuya utilidad es cercana a cero, ninguna evaluación, en que además hay cartas entre la fundación y los gobiernos regionales, quizás en los ministerios también, diciéndole, ya yo te paso la plata, pero contrata a fulano, sutano y mengano. Estamos hablando derechamente de una máquina de defraudar, en que los funcionarios aludidos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Aquí ninguno de los involucrados puede decir así como,
Bueno, y esto parte, yo no como sabía, dice la ministra, pero- esto parte del gobierno anterior, no en la autoría, pero sí en la falta de fiscalización. Y la Fiscalía tiene abierta también una lista de investigaciones desde el gobierno de Piñera. Acá, la ministra tiene razón en una cosa. Se aprovecharon del prestigio que tenían muchas fundaciones en la historia de Chile para hacer distintas obras sociales. Muchísimas. Del ámbito de la salud, del ámbito social. Y eso agrava aún más la falta. Agrava aún más la falta. En abuso a la confianza. Porque está abusando de todo, de recursos públicos. ¿Cuántas listas de espera? ¿Cuántas Ricarte Soto? ¿Cuántas cosas se podrían haber solucionado con esa plata? Es absolutamente indignante e increíble. Pero volviendo a la pregunta. Lo de pedir o no pedir renuncias de ministro, efectivamente tiene una doble lectura. En el gobierno pasado, al presidente Piñera le hicieron la vida imposible con acusaciones constitucionales, con censuras. Quiero recordar solo lo del ministro Harold Bayer, que era reconocido por todo el mundo como un gran ministro de Educación que le estaba haciendo frente a los problemas gravísimos de la educación chilena. No tuvieron ni la más mínima misericordia en que, sin ningún argumento sólido, simplemente ocupando mayorías, terminaron sacando un ministro que era un gran ministro de Educación. Hoy día, por lo menos desde Renovación Nacional, le decimos al presidente Boric y le decimos al ministro Jackson, mire, acá no le quiero pedir la renuncia de nadie. Queremos que evalúe. Si las tareas de Estado son demasiado importantes como para quedarse entrampado en si soy amigo, tengo toda una historia común. De hecho, a mi juicio, si yo estuviera en los pies del ministro Jackson, yo habría puesto mi cargo a disposición. ¿También? Si soy amigo, vuelvo a decir, si yo soy amigo y me creo amigo del presidente Boric, y ya desde todas partes me doy cuenta de que soy un pasivo más que un activo, lo que yo haría, sinceramente, y sin ninguna maldad de por medio, lo que yo haría es decirle, presidente, en mi calidad de ministro y además en mi calidad de amigo, pongo mi cargo a su disposición porque no estoy aportando en nada. ¿Nos recuerda, Gael Llomans, lo que ocurrió con Patricio Fernández hace poco, que es amigo, muy personal, entiendo, del presidente, y además su asesor, y dijo, yo me convertí en un escollo para un tema que es muy importante y que me supera a mí por lejos, que es la conmemoración de los 50 años. Doy un paso al lado. ¿Es la actitud que debiera tomar Giorgio Jackson, él personalmente, antes incluso que el presidente le pida una eventual renuncia? Mira, yo no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo porque me parece que las acusaciones que se hacen no tienen fundamento. Si tuviéramos fundamento sobre la mesa, si hubiera un ápice de justificación sobre los cuestionamientos que se le han hecho al ministro, yo creo que eso se puede evaluar, pero hasta ahora no hay nada. Entonces, simplemente, y bueno, lo conversamos como en el panel anteriormente, digo, se le acusan incluso de participación en delito, ni siquiera se retractan, Matías, o sea, ni siquiera se retractan. No hay ni siquiera una capacidad de cuestionamiento de lo que uno dice, ¿cierto? Entonces, no hay límite. Uno puede llegar a cuestionar, a decirle, no, mira, ministro robó, ministro... Está bien, entonces, porque eso es imputación de delitos eventuales. Y sobre lo político. Pero lo político, porque pasó por un ministerio, salió de ese ministerio muy mal evaluado, y aquí aparentemente también le cuesta hacer pie en el trabajo que tiene que hacer. Pero, se lo pregunto desde el punto de vista meramente político, pero no las imputaciones eventuales de delitos. Sobre su trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué es lo que no ha hecho el ministro Jackson o qué se le está cuestionando respecto a su gestión? Incluso si uno ve los resultados de la CACEN, que son muy buenos. Y que no digamos, ¿cierto?, a propósito de eso, que es una visión del gobierno. Participan instituciones importantes, no solo en esta CACEN, sino que con anterioridad se mantiene la participación del PNUD. O sea, yo espero que no se cuestione, ¿cierto?, los datos de la CACEN, en ningún caso. Y al respecto, el Ministerio de Desarrollo Social, claro que ha tenido un rol importante. Y respecto a lo político, a la generación de acuerdos, y también volviendo un poquito a la CEP, en la CEP también hay una evaluación independiente de lo que sucede con republicanos, pero hay una evaluación positiva a la necesidad de construir acuerdos, ¿cierto?, en el mundo político. Yo primero quiero valorar que Renovación Nacional esté y participe, así como también la Democracia Cristiana y otros actores políticos estén participando en la mesa técnica de pensiones, al contrario que la UDI. Y lo planteo porque no hay que quedarse en cuestiones tan mezquinas y pequeñas en el debate político, cuando tenemos desafíos de Estado. Déjeme preguntarle al diputado Coloma, el congelamiento de relaciones en una democracia no puede ser eterna. ¿Cuándo es el momento? ¿Se descongelará? Contésteme a la vuelta de esta pausa. Qué bueno.
Volvemos, esperen. Y después... Después. Ya volvemos con Estado Nacional. Habíamos hecho la pregunta al diputado Coloma sobre ¿hasta cuándo? ¿Puedo decir una cosa breve de lo que dijo la ministra del Interior? Por supuesto. Mira, a mí hay dos cosas que me impactaron de escuchar. Lo primero, calificar esto de un error. Aquí no estamos en presencia de un simple error administrativo el que comete la subsecretaria. ¿Qué es? No, esto es un hecho mucho más grave. Cuando se le entregan a su ex empleador recursos, cuando se le otorga recursos a la pareja de su jefe de gabinete, y decir que ahora el gobierno tiene pena, ¿ya?, de este error cometido, yo esperaría un poquito más de firmeza por parte de la ministra en cómo enfrentar estos temas. Esto no es un error, esto es un horror lo que estamos viviendo en esta materia en particular. Y segundo, contestarle a Gael. Dice, bueno, y el Ministerio de Desarrollo Social, uno lo ve paralizado, perdón que se lo diga. Uno ve al ministro solo dedicado a defenderse o a intentar explicar cosas que son más bien inexplicables. Esa es parte importante. Fue el mismo error que cometió como ministro Sexpress, por el cual lo cambiaron, cuando al final no tenía interlocución ni en la Cámara ni en el Senado, y hoy día uno lo ve más bien paralizado. Y respecto de la mesa de pensiones. ¿Cuándo se descongela? No solo la mesa de pensiones, cualquier relación, cualquier conversación de la UDI con el gobierno. Mira, ¿cuándo se descongela? Nosotros fuimos muy criticados por el mismo gobierno cuando nos salimos de la mesa de seguridad por el escándalo de los indultos. Y eso permitió, en un mediano plazo, sacar adelante la agenda de seguridad, que hoy día ha permitido que han sido despachados 8 proyectos, están muy cerca 10, 12 más, una agenda robusta. Hay momentos donde hay que empezar a votar y dejar de lado estas mesas eternas. Este gobierno ha creado 31 mesas o comisiones, 31. Hay que empezar a votar. ¿Y por qué creemos que hay que empezar a votar? Porque tenemos diferencia no en los detallitos. Entonces quieren rechazar, quieren tenemos, que se caiga tenemos la reforma diferencia, pensiones. en primer lugar, respecto del 6%. Nosotros queremos que vaya a la cuenta de ahorro de los trabajadores. El gobierno quiere que vaya un fondo común que no sabemos cómo parten y no sabemos cómo terminan. Queremos que exista libertad de elección. Queremos un aumento de la PGU de 250 a 1.000 ahora. Separemos los proyectos. Establecimos en nuestro proyecto una forma de pagarlos. Creemos que tiene que haber un 0,2% de los recursos del litio, un 0,2% del royalty, un 0,2% de reasignaciones por los programas. Diputado, todos esos son argumentos técnicos muy plausibles, muy defendibles en un debate. Pero para eso es que estar en el debate, ustedes el argumento que dieron no es que están en contra del 6% que iba allá, es porque tienen que sacar al ministro Jackson. Es que hay dos temas. Yo creo que hacer como que no pasara nada en el gobierno y como que estuviéramos en una situación de normalidad donde hay que ir a juntarse con un ministro o con un equipo cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo, nos parece un error. Se lo pregunto de otra manera. Cada vez que hablo me interrumpe. Déjeme preguntárselo de otra manera. Si hoy día, después del almuerzo, el presidente Boric decide sacar al ministro Jackson, hipotético, ¿ustedes vuelven a la mesa? Nosotros volvemos a la mesa y vamos a plantear lo mismo que planteamos en el documento donde hicimos las propuestas en materia de mejoramiento de pensiones. Entonces no tiene que ver con la discusión propia o el mérito de la discusión el que no estén. No, tiene que ver con un doble mérito, con un doble tema. El segundo tema es que lo que nos separa de la propuesta del gobierno es sideral. Es gigantesco. O sea, no son los apéndices. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando estamos viendo aquí, ¿a dónde va a ir el 6%? Desde la UDI, parte importante, que no queremos que el Estado pueda tocar esta plata, porque en Argentina y en Bolivia ya hicieron el topón para adentro con la plata de las pensiones. Nosotros queremos asegurar que sea heredable. Con la propuesta del gobierno, el 4% del 6% no es heredable. Entonces, ahí tenemos diferencias de fondo. Y creemos, y con esto termino, que tenemos que empezar a votar. Si las diferencias que tenemos con el gobierno son demasiado grandes. Entonces quieren que se caiga la reforma. Ese es el propósito. Sí, pues si no quieren dialogar, mira, ustedes votaron en contra de la idea de legislar. Pero no te estoy preguntando sobre tu postura. Sobre tu postura. Lo que nosotros queremos la postura de ustedes es que se caiga la reforma de pensiones. ¿Me deja 20 segundos para responder si que me interrumpa? Menos, 8. 8. Queremos que aumentar la PGU de 50 ahora, pero no me interrumpa. Es que no está contentando. No me interrumpa. Aumentar la PGU de 50 ahora, el 6% a la cuenta de los trabajadores. No, que sea está dicho, es redundante. Que sea heredable. Está dicho eso. Que sean heredables. ¿Cómo que no contesta? No contesta. No le gusta la respuesta, que es distinto. No, porque en el fondo la postura va a ser rechazar y no quieren dialogar para llegar a una propuesta común. En cambio, el resto de los actores políticos está disponible a conversar, a llegar a un punto de encuentro. Nosotros dijimos ¿Cómo que se oponen a eso? Para no interrumpir más, Javier Macaya dijo ayer, con los 2 o 3 puntos que la UDI puso sobre la mesa, dijo, ministra Jara, están los 23 votos de los diputados de la UDI a favor y disponibles para aprobar. Juan Luis Castro. Yo, sin poner los ojos en blanco,
que nunca los he puesto en mi vida, Cada uno le responde a la ministra. quiero pedirle al presidente de la República que trabaje codo a codo con el Contralor General de la República. ¿Para qué? Para que haya definitivamente un control de daño de todas las irregularidades y la falta de probidad que han existido durante estas 6 semanas de que estalló el primer caso. Y segundo, para que haya de verdad, ojalá con la oposición sentada en la mesa, reforma de pensión y reforma de salud. Eso es lo que le interesa a la gente en este país. Y eso está trabado hoy día porque algunos no dialogan, espero que vuelvan a dialogar, pero también porque necesitamos una mayoría que empiece a creer, porque aquí hay que tratar de creer partiendo de las propias huestes para que tengamos el objetivo cumplido por la gente. Ese es el rol que tenemos todos los parlamentarios. El senador Galilea aspira a ser presidente de su partido porque está en preelección de Renovación Nacional. Entonces me imagino que tiene muy pensado que si fuese presidente de RN, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer para que RN al menos alcance o se acerque a lo que la ciudadanía ha dicho en la última encuesta CEP, que es el Partido Republicano? ¿Qué tienen los republicanos que no tiene RN o la UDI? Voy a decir una cosa previa. Le va a contestar a la ministra Tobá también algo, ¿no? No. Es que en el tema previsional y en el tema tributario, yo quiero señalar que el gobierno cometió un error básico. En ambos temas presentó e ingresó al Congreso proyectos completamente maximalistas que evidentemente no tenían ninguna posibilidad de ser aprobados. Y ocurrió lo que pasó en la Cámara, de que como nunca se rechazó en general la idea de legislar y el proyecto de pensiones simplemente no alcanza nunca a ser votado porque presentó algo tan excesivo desde un punto de vista ideológico que terminó poniendo una especie de bomba de racimo sobre un tema que es clave. Renovación Nacional no se retira y no se va a retirar de ninguna negociación porque nosotros creemos en el diálogo. Queremos hacerlo. Pero sería muy bueno que el gobierno ponga algo de su parte en esto y retire una serie de medidas que realmente no le aportan nada a la discusión. El gobierno, y voy allá. El gobierno está, voy a decirlo coloquialmente, en el suelo. Semana tras semana es un escándalo tras otro. Uno aquí tiene dos posibilidades. O patear en el suelo, como se dice también vulgarmente, o intentar colaborar en algo. Renovación Nacional siempre ha sido un partido que con ideas claras intenta hacer bisagra para encontrar acuerdos y caminos de solución. Y ese camino no lo vamos a abandonar y si yo soy el presidente de Renovación Nacional, evidentemente eso va a ser una marca. ¿Hay algunos compañeros de coalición que están pateando en el suelo? Yo creo que acá muchas veces se tienta uno con ser duro y patear en el suelo, patear en el suelo, patear en el suelo. Yo creo... ¿A veces en otros países y en otro tiempo o ahora en Chile? Y Renovación Nacional cree que más que patear en el suelo, lo importante es intentar responderle sensatamente a la ciudadanía. Esto no se trata del PS, no se trata del Frente Amplio, no se trata de la UDI, no se trata de Renovación Nacional. Se trata del ciudadano, de la ciudadana. Y tenemos que encontrar soluciones, propuestas que le hagan sentido a la gente y que puedan ser resueltos. Si no, terminamos con esto, de que la gente empieza a buscar soluciones en los partidos más extremos que critican en vez de aportar en el sistema. Eso es lo que tiene, porque la pregunta que va por ahí y que lo tome también es el diputado Coloma. No lo digo respecto de la UDI. ¿Sí, republicano? Hoy día, republicano ha representado en último tiempo la crítica absolutamente dura e implacable respecto de prácticamente todo. Y bueno, ese es su rol, así se ven ellos a sí mismos. No lo voy a criticar porque así se ven y ellos son fieles a esa estrategia. Nosotros creemos que siendo fieles a ciertas ideas y principios de libertad, en fin, todo lo que implica... Algo tienen republicanos que en las encuestas al menos les va mucho mejor que a los partidos de ustedes. En breve, para que me conteste también el diputado Coloma. Bueno, ¿qué tiene el Partido Republicano que no tienen ustedes? No, yo creo que el éxito del Partido Republicano es justamente esta falta de capacidad de ponerse de acuerdo dentro de los márgenes que hemos tenido. Y ahí la gente busca soluciones en posiciones más duras. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos por volver a buscar y encontrar, sobre todo, soluciones en la política. Si la política no hace eso, estamos simplemente dando la voz. ¿Qué tienen los republicanos que no tienen ustedes? Yo creo que los republicanos jugó un rol en materia opositor muy dura, teniendo quizá no la suficiente fuerza en el Parlamento para poder impulsar o llegar a acuerdos. Yo siento que la gran prueba de fuego del mundo republicano va a ser ahora en el proceso constituyente. Creo que ahí tienen las mayorías, tienen mayoría para
para poder redactar prácticamente todo, tienen para poder oponerse con sus propios votos. Ahí es donde vamos a ver el juego de piernas del Partido Republicano, porque no les ha tocado ser gobierno, y cuando uno es gobierno es difícil. Y ahora probablemente están en el desafío más relevante de su partido, que es el tema de tener la mayoría de la constituyente, donde van a tener que jugar un rol y donde tienen la principal responsabilidad. Sobre todo que la campaña importante de los republicanos era republicano en mayo, rechazo de salida. Y con esta tremenda votación que sacaron, están, me imagino, en un juego interno que no es fácil, pero yo prefiero dejárselo a ellos. A este sector de la mesa, la encuesta CEP dio también una clara señal, no solo de republicanos, sino a alcaldes. Alcaldes muy bien evaluados, pero son alcaldes de la derecha, no de ustedes. ¿Qué tienen los alcaldes de derecha que no tienen los alcaldes oficialistas para ser valorados por la ciudadanía como lo están haciendo? Bueno, hay un elenco de alcaldes candidatos presidenciales. Está Claudio Rego, gobernador, también destacado, de centro-izquierda. Destaca la CEP lo siguiente: el 60% de la gente no tiene identidad con ningún partido político. Y las tres prioridades principales son delincuencia, salud y pensión, en ese orden. Ese creo yo que es el llamado principal. Las figuras de la izquierda que emerjan a futuro, ya lo veremos, todavía hay tiempo por delante, pero yo digo una cosa: si al gobierno de izquierda al cual pertenecemos le va mal, a todos nos va mal. Le va mal al país, le va mal a la coalición, menos va al candidato presidencial. Los alcaldes de ustedes no prenden. Y perdona, porque yo creo que hoy día la tentación, me adhiero al principio de búsqueda de acuerdo, es el populismo, de izquierda o de derecha. Pero populismo, a mi juicio, es el gran riesgo que tiene el país de no ordenar la agenda. Gael, ¿por qué los alcaldes de su sector no logran enganchar con la adhesión popular? De todas formas, igual tenemos alcaldes que tienen una buena evaluación. Yo creo que el tema es el momento político, ¿cierto? El contexto. Y un poco volviendo también a qué es lo que se premia, ¿cierto? En un momento de conflictividad, en un momento en donde hay incerteza, hay inseguridad. Y la foto es, uno podría decir, te dice distintas interpretaciones o distintos elementos que uno podría interpretar. Por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente. Se valoran los acuerdos, pero el Partido Republicano también es bien valorado. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? A mi juicio, que hay una señal de que se quiere igual avanzar en seguridad, en entregar certidumbre, frente a una vida que es compleja, frente a una vida en donde uno no sabe que el día de mañana te puedan despedir del trabajo. Se quiere tener mayor certeza y en eso creo que tenemos un desafío importante. Por eso planteo el tema de la reforma de pensiones. Por eso me preocupa que hayan sectores políticos que se hayan querido restar simplemente por hacer un gallito. Sí me parece importante, independiente de las diferencias que tengamos. Yo no comparto, por ejemplo, con Renovación Nacional, de que la propuesta del gobierno sea una propuesta maximalista, porque la mayoría de los países del mundo tiene sistemas mixtos. Y esa es la propuesta que se plantea por parte del gobierno. Y además porque en Chile también está bien valorada la PGU. ¿Y quién se hace cargo de la PGU? La institución pública. ¿Por qué no fortalecemos entonces lo público dentro del sistema de pensiones? ¿Quiénes han pagado más las pensiones son la AFP? Tenemos cierto mediana, y a eso me refiero, que el 50% de las mujeres han recibido solamente por pensiones autofinanciadas por parte de la AFP de 30.000 pesos hacia abajo. Entonces, esas cifras creo que son importantes de hacerse cargo con una propuesta que construyamos colectivamente, pero ¿en base a qué? Al objetivo final, que entreguemos mejores jubilaciones. Yo lamentablemente, vi la propuesta de la UDI que me planteaba Juan Antonio. Y claro, plantean que hay que aumentar la PGU, que entiendo que estamos todos de acuerdo con eso. Pero sin embargo, cuando veo su mecanismo para poder pagarla, me plantean el litio, que no es un mecanismo permanente, todos sabemos eso, el royalty, que sabemos que además está comprometido su financiamiento a otras necesidades, que llegamos a acuerdo en el Congreso con todos los actores para poder financiarla, incluso con los alcaldes. Y después me plantea la eficiencia del gasto público, con un párrafo de 5 líneas que ni siquiera se hace cargo de manera seria y responsable de la necesidad. Perdóname, pero el ministro Marcel se hace 3 cazuelas con esta propuesta respecto a la seriedad y a la responsabilidad fiscal. No me respondió, Gael, disculpe, ¿por qué pero los diputados de ustedes, y déjeme ir un poco más profundamente, por qué el Frente Amplio en esa lista de políticos más valorados no aparecen en las cómicas? Hay que buscar con lupa. ¿Qué está pasando? Y con sus alcaldes y con sus líderes políticos en general. Es que en este momento nos está tocando también hacernos cargo de la gestión de gobierno y eso tiene responsabilidades, eso tiene también ser la principal cara de los desafíos que tiene el país y en eso yo creo que... Pero si uno lo hace bien, lo valoran bien, es una tremenda oportunidad también. Obviamente, el presidente, y lo hemos visto, ¿cierto?
también encuesta tras encuesta, que hay un porcentaje de la población que lo valora bien y hay otro porcentaje de la población al que tenemos que seguir apelando y hacerlo mejor, lógicamente. Y hacerlo mejor en esto es hacerse cargo de los compromisos. Y los compromisos más importantes son los materiales. Los compromisos más importantes es mejorar las pensiones, también hacernos cargo de la salud. Y en la medida que eso se vaya implementando, también va a tener una mejor respuesta por parte de la ciudadanía. Todos los partidos tienen problemas. En este caso, creo yo, con el mayor respeto lo digo, el Frente Amplio tiene un problema, que es que su doctrina, su planteamiento en cuanto a las buenas prácticas, no lo digo por Gael ni su partido, ha pasado esto, hoy día está afectando y va a seguir afectando la confianza pública en la medida que no se resuelvan esos problemas pensando en el futuro. El PS también es un partido de gobierno, pero tiene figuras bien evaluadas, y todos sabemos, hay ministros de autoridades que están bien evaluadas. Eso no quiere decir que hoy día es mi veranito San Juan y después quedamos fuera con él. No. Hay que hacerse cargo. De todo nos tenemos que hacer cargo, pero creo que en este punto, en el Frente Amplio, que va a ser un partido único, y me parece bien. ¿Va a ser? Así va encaminado. Por lo menos nuestros partidos han tomado esa voluntad. Pero como fijó un estándar determinado, que hoy día no se ha dado, creo que eso le está afectando y deben salir de eso. ¿Ese Frente Amplio Socialismo Democrático lo que es el Partido Republicano a la derecha tradicional? No, yo creo que ¿Y ustedes tienen sus republicanos dentro del oficialismo? Nosotros tuvimos, sí, una época cuando emergió el Frente Amplio, al principio que, reitero, no ella, pero había voces que nos denostaban a nosotros, pues. Que decían, nosotros los vamos a superar a ustedes, eso es la lacra, ustedes son de atrás, nosotros somos los nuevos. Ya, todo eso ya pero eso ya reconocieron que fue un error infantil y ya está. No, lo tuvimos, pero no tenemos un frente republicano de izquierda del interior. Ahora, yo lo que sí quiero plantear en esto, que los problemas con... ¿Qué significa tenemos a Jadwe? Bueno, que Jadwe es un caballero alcalde que ha sido un opositor desde el día 1 al presidente Boris, declarado. ¿Solo Jadwe en el Partido Comunista o usted siente que hay alguien más ahí? Yo no sé cuánto él recogerá, no veo en el Partido Comunista... Sí, que con Jadwe. Jadwe y amigos de Jadwe, gente que tiene una postura disidente dentro del Partido Comunista, que apoya al gobierno del Partido Comunista, claramente, pero no Jadwe, que dispara cada vez que puede y hoy día está con problemas judiciales. Es un problema. El Partido Comunista... Para ustedes, ¿cómo es la figura de Jadwe? Bueno, yo lamento varias de sus palabras y también actitudes que ha tenido respecto al gobierno, porque es verdad que ha tenido pronunciamientos que más que ir a tratar de poner lo mejor de uno y de sus liderazgos a construir lo colectivo, han ido remando a un sitio distinto. Puede ser entendible en algunos casos, pero en otros a mí me parece que la crítica, y en general, no lo digo solo por él, porque no es la única figura que ha salido con posiciones críticas hacia el gobierno, que son complejas también de asumir. Yo más bien en esto me quedo con la posición de la ministra Toá. Yo creo que el desafío es construir en común, y es difícil construir en común, con los que son diferentes, que quizás tengamos historias diferentes, vengamos de también militancias que son distintas, de lecturas políticas que son distintas, pero estamos en este compromiso común de implementar un estado de bienestar, un programa que vaya en base a derecho. Yo creo que hay que poner lo mejor de uno para que eso se implemente. ¿Por qué? Por el beneficio del país. Sí. No voy a hablar de Jadwe, ese es un problema, un problema para Chile, pero un problema particularmente para el Frente Amplio y el socialismo democrático, hacerse cargo de él. Yo quiero retomar el tema de la propuesta de la UDI en materia de pensiones. Cuando nosotros hablamos del royalty, el 2% del royalty, hay un 50% de la plata que fue destinado a fines específicos. El 50% no. Creemos que hay un tremendo margen para hacerlo, desde ahí subir la PGU ahora. Si la PGU ha demostrado ser la mejor herramienta para subir las pensiones de las personas más humildes. Mire, en la última encuesta que veíamos, ¿no es cierto?, la CEP, queda claro que la disminución de la pobreza se da principalmente por transferencias directas. Y el principal mecanismo para eso fue la PGU. Entonces, si vamos a estar entrampados en una reforma donde, compartiendo con el senador Galilea, nosotros tenemos profundas diferencias de fondo con ustedes, porque creemos que es una propuesta maximalista y extremadamente ideológica, sí creemos que se puede hacer ahora subir la PGU. Porque cuando se habla, nosotros decimos parte del royalty, parte del litio. El litio no son permanentes, pero vienen muchos años de muchas recaudaciones. Y cuando decimos de ocupar bien la plata, basta primero con terminar con los programas mal evaluados, por ponerle más cuidado a las fundaciones que se les entrega plata a todos los chilenos. Entonces uno dice también, es importante y es un momento donde tenemos que avanzar en subir la PGU. Senador Galilea. Eso se puede ahora. Senador Galilea. A ver, el tema pensiones y el tema tributario
son temas naturalmente complejos, pero que tienen que tener algunas líneas básicas. Chile hoy día tiene un sistema mixto. Tiene un sistema mixto. Y mixto, ¿qué significa para todos los televidentes? Significa tener un apoyo estatal en un primer piso, el ahorro que cada uno tiene que hacer obligatoriamente durante toda su vida laboral y además los que puedan un ahorro voluntario. Hoy día está bastante bien construido el primer piso de la PGU, que existe un cierto acuerdo ya de subirlo algo más. Pero cuando ya entramos al segundo piso, que es el del ahorro que cada uno tiene, cuando una mujer o un hombre, la verdad la cosa, tiene una pensión pagada por las AFP de 30.000 pesos, la razón es simplemente porque esa persona, por las características de Chile, simplemente no ahorró, no pudo ahorrar, no quiso ahorrar, en fin, existe un montón de razones. Y ahí, ¿qué es lo que nosotros queremos hacerle ver al gobierno? Aquí hay un tema de informalidad, por ejemplo, que es gigantesco. Y lo tomo también respecto de la reforma tributaria. ¿Por qué sí que no es necesariamente culpa de las AFPs? La AFP administra la plata que le llega, no la que no le llega. Es una cosa bastante básica. La AFP no cobra comisión sobre los fondos, cobra comisión sobre sueldos. Si es que usted está desempleado, la AFP no le cobra nada. Son cosas que es bueno que... Pero que tiene una parte mala de la comisión. O sea, es que te cobren respecto al salario. Quiero decir... Da lo mismo la gestión, digo. Y existen ya arriba de la mesa propuestas de mejorar sistema de comisión. Perfecto. Esas son las cosas que hay que hacer. Mejorar todos los problemas de laguna, de incobrabilidad de los ahorros es clave. Y lo mezclo con la reforma tributaria. El ministro Marcel ha dicho que va a ir por la evasión. Nosotros le hemos pedido, mira, además de evasión, por favor, poner medidas que faciliten la inversión en Chile. Hoy día, invertir en Chile es realmente entrar a la selva y no salir nunca más. Y siguiendo con los ejemplos de la selva, en la evasión también lo que le decimos es, ministro, no siga cazando adentro del zoológico. Si ya hay cierta cantidad de animales que ya están enjaulados, a los que ya están pagando. De hecho, Chile recauda por las empresas más que cualquier otro país del mundo, porcentualmente. Pero tenemos una economía informal gigantesca que hay que abordarla. Todos vemos en la calle remedios vendiéndose, ya es la ilegalidad total. Y suma de productos, nadie paga nada, son líneas informales, no hay IVA, no hay impuesto a la renta, no hay nada de nada. Entonces, para recaudar, para hacer lo que queremos hacer, que es que los chilenos vivan mejor, hay que apuntar bien y hay que ir inteligentemente a donde está efectivamente el dinero, donde efectivamente uno no distorsiona y puede recaudar. ¿Podría ser, aquí le pregunto a los dos de izquierda, en que una solución intermedia sea, por ejemplo, una AFP estatal, que la derecha se opuso, pero de manera bastante feroz durante mucho tiempo? Era anatema para la derecha. Tengo entendido que el presidente Boric votó en contra de la comisión, ¿o no? Bueno, pero hoy día, que es otro contexto, otra comprensión, ¿pudiera ser una solución intermedia para que la gente elija que el Estado sea el mejor administrador para sus ahorros personales o no? O sencillamente es un intransable el que no puede existir nunca más una AFP. No, yo no creo en intransables por ser intransables, sino que más bien creo que el objetivo es mejorar las pensiones. ¿Cuál es la propuesta que mejora más las pensiones? En la mesa técnica del día viernes creo que fue un ejercicio súper bueno. ¿Por qué? Porque se planteó cuánto mejora las pensiones con el Seguro Social y si es que se mete cada uno de los porcentajes, ¿cierto?, fuera a capitalización individual, por ejemplo, estos 2 puntos, que es parte de la conversación. ¿Cuánto baja los montos de jubilación? Y las proyecciones que se entregaban era que en vez de, si el 6% fuera Seguro Social, tendríamos promedio un aumento de 170.000 pesos. Si, cosa contraria, un 2% se destinara a capitalización individual, vamos a bajar en el monto a 110.000 pesos. Está bien, uno puede por acuerdos construir posturas que nos lleven a concordar una propuesta. ¿Su convicción personal es que el 6% debe ir al fondo común o no? Esa es mi convicción personal. Esa es mi convicción personal, pero lo quiero plantear en estos términos. Si desde la derecha, desde los partidos que quieren construir un acuerdo, son dialogantes, se presenta una propuesta que mantiene los montos de jubilación en estos aumentos comprometidos, lógicamente que uno tiene que estar disponible a dialogar. Pero lo que sí quiero plantear es que la mayoría de los países del mundo lo que tiene es sistemas mixtos en la contribución, que es distinto. ¿Por qué? Porque si aumentáramos solamente la PGU, ¿cuál es el incentivo a cotizar que tienen los trabajadores y trabajadoras? ¿Cuál es el incentivo a formalizarse? Es un problema, no hay.
Entonces, por eso necesitamos tener una pensión mínima para todos, que son los 250.000 pesos de la PGU, más Perdón, ya, senador. hacer cambio a la... Senador, es que estamos muy contra el tiempo. Usted, su 6%, para entenderlas, porque a veces nos perdemos en conversaciones muy sofisticadas, para ir a la base de ese 6%, su convicción personal. Tiene que ser mixto. 3-3, 4-2. Por ejemplo. Ya. Tiene que ser compartido entre... ¿Y AFP estatal? También, pues. ¿Por qué no? Si la gente ¿por qué no? Entonces no es no más AFP necesariamente para usted. Si está el Estado por medio, vuelve la confianza. Eso me parece. Pero déjame decir una cosa. Dele. No solo estamos preocupados de reforma. Yo también me hago cargo de las cosas que en la salud, que es la segunda prioridad, hay que cambiar leyes y mejorar leyes. Mañana está convocada la Autoridad de Hacienda y la Autoridad de Salud para una ley que está muy enlentecida, la de cáncer, primera causa de muerte en Chile. Tenemos lista de espera en cáncer. Y dos, la Ricarte Soto, que está frenada hace 2 años. Son temas que también tenemos que hacer. Sin duda. Gael Jemans. ¿Puedo hacer un último comentario? 10 segundos. Dicho sea de paso, Podrían aportar en la mesa técnica, bienvenidos. Todo el tema... 4 segundos, cada uno. Todo el tema convenios que yo también dejó pendiente y como de lado el tema de ya vienen definiciones. Cómo resolver la Le quitó salud un privada. segundo, tiene 3 nomás. Sí, cuando Gael nos habla de este 6 y este 4%, esos al final del día son cuentas nacionales. ¿Quién administra? Es la misma lógica de la convención. Ellos querían hacer lo mismo que nos está proponiendo el gobierno. Esas cuentas. Para eso nosotros no estamos disponibles. Juan Antonio Coloma, Rodríguez Galilea, Gael Jemans, Juan Luis Castro, muchísimas gracias por estar esta mañana en este debate. Y recordarles que en Toyota el camino a la carbono neutralidad no se detiene. Es por eso que Toyota hace más de 20 años, junto a sus autos eléctricos híbridos, autos recargables, son parte de la solución y ya han acelerado el cambio, disminuyendo miles de toneladas de dióxido de carbono y ahorrando millones de litros de combustible. Toyota Don't Stop. El camino a la carbono neutralidad no se detiene. Estado Nacional tampoco. Vamos a una pausa, que es distinto. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Para cuidarse de las enfermedades respiratorias hay que vacunarse contra la influenza, usar mascarilla ante síntomas y también en el transporte público. Ojo, hay que ventilar espacios cerrados, cubrir nariz y boca al toser y estornudar, lavar las manos frecuentemente y usar alcohol gel. Todas las medidas de autocuidado se encuentran en minsal.cl, que es el Ministerio de Salud. Y tomamos contacto de inmediato con la región del Biobío, ya lo vemos ahí, está Rodrigo Díaz, que es el gobernador regional. Gobernador, gracias por atender el llamado de Estado Nacional. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matías, un gusto saludarlo. Le deseo un buen domingo. Igualmente a usted. Bueno, partamos derecho por el tema que ha generado más polémica esta semana, porque temas de financiamientos hay de todo tipo, los habrá regulares, más irregulares, más fiscalizados, menos, en fin. Pero el tema, o el caso Polici, quizás por sus ribetes, ¿no es cierto?, de escándalo o hasta de vulgaridad en cuanto al poco cuidado a esconder un dineros mal usados, porque hay alimentos, hay uso de ropa interior, cosas que no le corresponden a los dineros públicos financiar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuándo se enteraron de todo esto? Porque se le entregó a esta fundación en ti 250 millones de pesos. A veces uno pierde la dimensión de la cantidad de plata que es esto, y donde esta fundación habría arrendado el nombre de otra fundación para poder hacerse de estos recursos. ¿Qué respuesta tiene usted al respecto? Mire, Matías, la situación no es fácil de explicar por la cantidad de etapas que tiene. Pero quiero partir diciéndole algo. El gobierno regional del Biobío no ha entregado ningún peso, no ha recibido ninguna rendición, ni por alimentos, ni por compra de ropas en tiendas de retail, ni por lencería que se haya recibido. Nosotros hemos recibido rendiciones por el monto que usted señala, en torno a 200 millones de pesos aproximadamente. El proyecto es de 250 millones de pesos, pero hemos recibido rendiciones por 198 millones de pesos para ser exacto, y las rendiciones han sido por honorarios, por compra de materiales de construcción. Esas son las facturas que hemos recibido. De hecho, de esos 198 millones de pesos que hemos recibido en rendiciones, hay 12 millones de pesos que rechazamos, porque lo que hacen nuestros supervisores de iniciativas es que cuando reciben una rendición, la revisan y la cotejan contra la realidad. Ahora,
Dicho eso, es efectivo lo que usted dice. Hay una denuncia que se ha hecho por parte del directivo de un organismo técnico de capacitación, de una OTEC, en contra de la señora Camila Polizzi en el Ministerio Público por dineros que se habrían gastado de esa OTEC por la señora Camila Polizzi en los ámbitos que usted señala. Nosotros, como gobierno regional, no hemos recibido ninguna rendición de esa naturaleza, y si la recibiéramos haríamos lo mismo que hacemos siempre. Primero, rechazar los gastos. Segundo, hacer efectivo las pólizas que garantizan el fiel cumplimiento de cualquier iniciativa. Y en tercer lugar, de ser constitutivo de falta, lo llevaríamos a la Contraloría, o de ser constitutivo de delito, lo llevaríamos al Ministerio Público, como ya lo hemos hecho con otras entidades y como lo voy a hacer esta semana con otras iniciativas que hemos detectado que tienen rendiciones adulteradas u otro tipo de problemas similares. Ya le vamos a preguntar por esas otras iniciativas, gobernador, pero para que quede bien claro, entonces, para usted, la información que ustedes tienen de ese convenio, por lo menos hasta ahora, de los 198 millones que han sido rendidos por parte de la Fundación, están bien gastados. Y le pregunto, ¿hicieron la pega para la cual se le pasaron esa cantidad de millones, que son limpieza de bancas, mantención de juego? Porque de los 250 millones, usted dice que ya ocuparon, ¿cierto? Y rendieron 198, que es la mayor parte de ese presupuesto. Entonces, la Fundación hizo la tarea, hizo el trabajo para el cual recibió esa plata, y le sumo el dato de que... digamos, la otra parte que se ve escandalosa es que la ex candidata a diputada Polizzi habría arrendado de alguna manera, le habría pagado 10 millones de pesos al creador de la ONG ENTI, Gerardo Silva, para arrendar de alguna manera el nombre de la fundación y a través de eso adjudicarse el dinero. ¿Qué sabe usted de esa parte? Hay incluso grabaciones que han sido publicadas, se saben que le añaden escándalo a la situación. Así es. Así es. Mire, vamos por partes. Constanza, creo, no tengo retorno visual. La voz de Matías la reconocí, pero... sí, soy yo, la Constanza Santamaría. Sí, un saludo afectuoso. Igualmente. Mire, nosotros recibimos distintas iniciativas que postulan a recursos del gobierno regional, como cualquier otro gobierno regional de Chile, porque desde el año 2021 la ley faculta para que podamos otorgar financiamiento a programas que intervienen en la realidad de cada una de las regiones del país. Segundo, yo firmé un convenio con la persona, el representante legal de la Fundación ENTI, no con la señora Polizzi. Tercer lugar, hemos recibido rendiciones por 198 millones de pesos, y en esas rendiciones no hay ninguna que tenga que ver ni con ropas en la tienda Zara, ni con compra de lencería, ni con comidas en distintos restaurantes. Cuarto, yo he solicitado al equipo de auditoría nuestro, que está revisando distintas iniciativas ya desde hace 2 meses atrás, que ponga especial ojo en las rendiciones que vienen por parte de la OTEC que estaba trabajando, porque he pedido, ante los hechos que son de público conocimiento, en el caso de la región, desde aproximadamente 15 días atrás, nacionalmente, esto está ya la semana pasada, pero ya hace 15 días atrás pedí especial revisión y le he solicitado al equipo jurídico que aliste una querella criminal, porque nos parece que aquí pudiera haber un germen de mal uso de recursos públicos. Como también lo voy a hacer respecto de otras entidades que estábamos revisando, porque lo que no soporta, lo que yo no estoy absolutamente dispuesto a tolerar, es que se utilice dinero público en fines distintos a aquellos que están destinados. Los dineros del gobierno regional son para mejorar la calidad de vida de la gente, y en ningún lugar para poder producir ningún enriquecimiento ilícito. Y lo sexto que quisiera decir, yo tengo ideas políticas absolutamente distintas a la de la señora Polizzi. Ella participó de la campaña del apruebo, ella fue candidata de partidos simpatizantes del gobierno actual. Yo no voté apruebo. No soy partidario, después se metió al Partido Radical, pero la verdad que originalmente era más bien de un partido de la coalición gobernante. Bueno, el Partido Radical también está en la coalición gobernante.
Y no tengo ninguna cercanía política ni pretendo tenerla con la señora Pulici. Lo que pasa es que nosotros, ante los distintos requerimientos de financiamiento que hacemos, los financiamos si tienen que ver con nuestra estrategia regional de desarrollo y con el programa de gobierno, sean de izquierda, sean de derecha, sea de lo que sea. Porque el fin de los gobiernos regionales es llegar donde no llegan los ministerios y servicios públicos. Solo para que quede bien claro, no me respondió si hicieron los trabajos, limpiaron las bancas, hicieron la mantención de los juegos, ¿esa parte se hizo? El reporte que tengo del equipo que supervisa, porque nosotros designamos contrapartes técnicas, es que hay trabajo que ya está realizado, pero he pedido especial ojo y revisión nuevamente respecto de las boletas que aparecen rendidas por la fundación, por la ONG que contrató la Fundación En Ti, porque ahí aparecen giros genéricos, las tareas que han sido realizadas, pero he pedido que se revisen. De lo que ha podido chequear el equipo que tengo, han constatado que sí hay trabajos realizados y también hubo hace algunos días atrás una constitución en terreno de la comisión fiscalizadora que tiene el Consejo de Gobierno Regional en la materia, y entiendo por lo que se ha expuesto en la sala que sí hay tareas que están realizadas. Vamos a entrar luego a otros convenios. No puedo convenios. asegurar que sean todas las tareas. Sí, luego vamos a entrar a conocer su opinión y nos explique bien de otros convenios, pero antes de eso, de los convenios que ustedes han firmado y han entregado recursos públicos, ¿hay boletas de garantía? Todo convenio nuestro tiene una caución. Esas cauciones pueden consistir en depósitos bancarios, boletas de garantía o pólizas de seguro. Esta es una situación absolutamente distinta, Matías, a la que se ha conocido en entidades vinculadas al Ministerio de Vivienda. Todos los programas que nosotros le entregamos recursos, todos tienen una caución que garantiza el cumplimiento de lo comprometido. Y las vamos a hacer efectivas en caso que notemos que haya algún fallo en la materia. Gobernador, otro de los convenios que ha sido cuestionado en el caso suyo, ¿cierto?, es el traspaso de más de 379 millones de pesos desde el Gobierno Regional del Biobío a la Fundación Horizonte Ciudadano, que es la fundación fundada, valga la redundancia, por la expresidenta Michelle Bachelet. Usted es cercano a ella, fue gobernador provincial en el primer gobierno y después seremi, ¿cierto?, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y la entrega... No, intendente. Perdón, intendente, tiene toda la razón. Trabajé de intendente. Sí, y la entrega, ¿cierto?, de los millones de pesos se le entrega a una fundación, ¿cierto?, que encabezada por Pedro Huel en este momento, asesor de segundo piso de Michelle Bachelet, para un programa que es el programa Niños, Niñas y Adolescentes Voces del Biobío para Vivir Sin Violencia, liderado por Estela Ortiz, una de las mejores amigas de la presidenta Michelle Bachelet. ¿No le pareció a usted que había un conflicto de interés en ese convenio? No, Constanza. Mire, yo le voy a decir ¿En serio algo no lo que considera a veces un desde la conflicto de distancia Déjeme explicarle y le voy a decir por qué. Nosotros tenemos un problema grave, las personas que vivimos en las regiones. Se supone que el Estado de Chile, a través de su Ministerio de Servicios Públicos, funciona, pero la verdad no funciona. El problema que tenemos luego que en la administración anterior se empieza a poner término al Sename y se crea el Servicio de Mejor Niñez, deja un montón de gente desvalida. De hecho, le quiero decir, estamos financiando 12 iniciativas, una de ellas es la que usted me pregunta, orientadas a trabajar con niñez, algunas para resolver problemas de convivencia escolar, otras como la que usted me pregunta para levantar un diagnóstico por las causas de violencia que hay en las escuelas, otra para promover orquestas juveniles. Le podría seguir diciendo 12 iniciativas. ¿Por qué? Porque las políticas de niñez que tiene el actual gobierno de Chile, liderado por el presidente Boric, las que tenía el presidente Piñera, incluso las que tenía antes la presidenta Bachelet, no funcionan. Ya, eso se entiende. Si lo que pasa es que la parte que genera cuestionamiento... ¿Termino la idea? Sí, pero solamente le quiero poner, eso se entiende, ¿cierto? O sea, es preocupante, por supuesto, pero se entiende la razón por la que se hacen estos convenios. Si el punto es, ¿por qué entregarle esa cantidad de plata? Me imagino que no es la única fundación que hace este trabajo. A alguien que, digamos, una fundación que tiene tanta relación con usted y que hace que al menos se vea mal, ¿o no? ¿O usted no cree eso? Mire, voy al punto. Lo que pasa es que si me interrumpe no logro terminar. Me cuesta, sin tener retorno de imagen, poder además comunicarme.
Mire, lo que le quiero decir es que tenemos tal nivel de problemas con infancia que lo que hacemos las personas que trabajamos en las regiones es intentar resolver con los medios que tenemos aquello que vemos que centralizadamente no resulta, no ocurre. Entonces, pedimos ayuda. Quiero ser bien honesto, a la presidenta Bachelet los últimos 6 años la he visto una vez. Yo recibí hace aproximadamente un año atrás una visita de Estela Ortiz. Estela me planteó que tenían una intención de realizar una iniciativa, un estudio en profundidad respecto de niños, y eso es lo que hago con cualquier persona que llega a conversar conmigo. Le digo, mira, si tienes una buena idea, plantéala. En la página web nuestra está la forma de plantear las iniciativas, y luego esto entra a un proceso de revisión del cual yo no participo. Ese proceso de revisión, Constanza, pasa por una división, se declara admisibilidad, se examina y luego se le asigna una validación técnica, se llama recomendación social. Con esa recomendación social luego se le asigna una contraparte técnica y se hace revisión y ejecución de esa iniciativa. ¿Cuál es mi participación en ese proceso? Firmar los convenios o las derivaciones hacia la Contraloría General de la República. No hay ninguna relación de subordinación y dependencia en esa materia. Ninguna. Y además a la presidenta Bachelet no la he visto. Ni he hablado con ella tampoco, suponemos. Si dice hace un año o hace 6 años que no la veo. Tampoco. Ok, pero usted dice... No solo eso, Matías. ¿Cómo? No solo eso, sino que en sus actuaciones públicas, perdón, solo una cosa, en las actuaciones públicas de la presidenta Bachelet vinculadas a la política son muy lejanas a las que tengo yo en esta oportunidad. Perfecto. Yo no estuve ni por el apruebo ni voté por los candidatos a constituyentes que ella quería. No veo ninguna vinculación en la materia. En virtud del tiempo, que nos queda poco, ¿y qué respuesta tiene para el cuestionamiento que se hace respecto de otra asignación, pero en este caso no a través de una página web aparentemente, o no de un estudio de análisis, sino más bien una asignación directa de 274 millones de pesos a la Fundación ONG Red Cultivarte, que es de la cuñada del alcalde de Coronel? ¿Qué explicación tiene para eso? Asignación directa. Mire, otra política... ¿Sabe? Déjeme decirle algo. A veces la gente no sabe cómo funcionan los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, por regla general, solo hacemos asignaciones directas. Solo en un 9% de nuestros recursos son concursables, porque la ley que nos regula, que es la ley de presupuesto en esta materia, dice que podremos hacer concursos solo respecto de los fondos de innovación para la competitividad y las subvenciones. El resto, el 91% de las asignaciones que realizamos son focalizadas, son ante solicitudes, Matías. Esto es una norma distinta al resto del aparato público. Entonces, ahora, yo entiendo que la gente piensa, asignación directa, estos gallos están robando la plata. Bueno, no es así. Nuestro marco normativo es distinto, Matías. Y por eso uno lo pasa tan mal teniendo que explicar esto que es ley y que se supone conocida de todos. Sí, muy bien, lo queremos despedir porque el tiempo nos pilla. Al gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, muchísimas gracias por esta conversación, dando la cara de frente y explicando cada uno de los casos que han sido cuestión de análisis. Rodrigo Díaz, muchísimas gracias. Oiga, ¿me permite solo un segundo? Yo quiero transmitirle a las personas de la región del Biobío que muchas personas me han transmitido solidaridad y afecto, que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance porque cada una de las situaciones sean esclarecidas, tal como entregué los antecedentes a los editores de los medios de comunicación, como los entregué a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República. Esta semana voy a subir todos los antecedentes de todas las asignaciones que hace el gobierno regional a la página web, y además he ordenado 15 medidas para elevar el estándar. Yo con temas de probidad no me equivoco porque es parte de la democracia que uno tiene que cuidar y de la profundización de la democracia. Cuídense, buen domingo. Agradecemos además que haya aceptado nuestra invitación, que no todos los gobernadores que llamamos la aceptaron, ni siquiera respondieron el teléfono para dar la cara. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, gobernador. Buenas tardes. Chao. Nos vamos a una pausa rápidamente y ya estamos de vuelta con más. Y ya, no queda más que por la hora que vienen las noticias, despedirnos y agradecerle su compañía. Muchas gracias, que tengan un gran domingo y ya vienen las noticias en 24 tardes. Chao.